Y acá estamos una vez más arriba, todo el país, son las 7 de la tarde y para que sepas, estamos acá hasta las 21 horas con Marcela Pagano y el gran equipo para mantenerte informado hasta las 9. Y entretenido también, que somos graciosos, Chedi. ¿Qué te pasa? Sí, vos decís que sí, estamos claro de rojo. que sí, aparte hoy nos engamamos. Mirá. Sí, porque esto es televisión, ¿viste? Entonces vos te tratás de ponerte informada y después te comentan cómo estás vestida. Esto es así, es la vida misma. Es así. Eddie, hoy... Bueno, pero para tratar bien a la audiencia también hay que tratarla bien visualmente. Por Esto supuesto, es televisión. esto. Yo no sé si esto es exactamente tratar bien, Te queda pero... muy bien, ¿eh? Te digo, te queda muy bien. Vamos También como la tapa del día, que ya te la empiezo a vender. No te pierdas la tapa del día, porque si la de ayer de Javier Milei peinado con gomina te pareció un hallazgo, como me pareció a mí, no sabes lo que es la tapa del día de hoy. Algo así, mira. Está buenísima la tapa del día de hoy. Te digo algo, está vinculada a los dichos del presidente, que una vez más entra en escena y empieza a hacer ruido con sus expresiones públicas. Hoy un foro que fue muy mirado por políticos, por la oposición y por los propios empresarios. Y una vez más, definiciones del presidente sobre cómo considera que tiene que llevarse adelante de la economía, pero con algunos remates que merecen un análisis. Sí, el presidente que está tratando de abordar, diría yo, todos los géneros, porque está en un momento donde necesita captar o recapturar el favor, la mirada benévola de la gente, del pueblo, del público. Y el presidente está explorando, zonas no de las más habituales para un político, diría yo. Nuevos musos inspiradores y en el marketing político vale todo. ¿Lo escuchamos? Démosle una oportunidad al diálogo. Como Lennon, que le pedía al mundo que le den una oportunidad a la paz. Argentinos, démonos la oportunidad una vez al diálogo. Para ver si podemos construir algo nuevo, algo distinto. Dale una oportunidad a la paz. ¡Vamos, Dale Lennon! una oportunidad al diálogo, vamos. ¡Vamos los precios! Dale que podemos controlar la inflación. Dale que sí. Dale que nos inspiramos todos. Claro que sí. Bueno, el presidente de la nación que evocó, él es un melómano y le gusta a Lito Nebbia y John Lennon, y lo metió en el discurso, démosle una oportunidad al diálogo, como Lennon le pidió que le diéramos una oportunidad a la paz. El presidente que cita a John Lennon en sus discursos, tratando de generar una empatía con el público después de todo este último tiempo de tantos tropiezos, tantas tensiones, tantas peleas internas. Démosle un tiempo al diálogo. La verdad que el mensaje es bueno, ¿no? No, sí, claro. Es que, digo, está bien, en vez de invocar ya políticos directamente, vamos con los artistas. El mensaje es constructivo. Vamos a decir que el empresariado que estaba en ese foro lo recibió bien y dice, sí, claro, si lo que estamos justamente... ¿Quién va a estar en desacuerdo con esto? Todos estamos pidiendo una mesa de diálogo y además otras expresiones que llamaron la atención del presidente, en donde incluso llama, y por eso nuestra imagen del día a Freud detrás, no solo a Lennon, llama a hacer terapia grupal. Sí. Ya para la inflación tenemos que sentarnos y como si fuera un diván, empezar a tratar de ver qué problema tenemos y podemos resolver. A ver si con esto, con un diván, le ganamos a la inflación. Escuchemos también otra de las frases del presidente hoy. ¿Por qué una vez nos probamos de sentarnos a una mesa, contarnos qué nos pasa, hagamos una suerte de terapia de grupo y encontremos una solución en conjunto dialogada? Probemos, démosle una oportunidad al diálogo. Como Lennon, que le pedía al mundo que le den una oportunidad a la paz. Argentinos, démonos la oportunidad una vez al diálogo. Para ver si podemos construir algo nuevo, algo distinto. Y de los 50 puntos de inflación que la Argentina ha tenido, debe haber 10 que tienen que ver con la guerra y el contexto internacional. Pero hay 40 que son nuestros. Eso hay que revisarlo. Eso está mal.
Está bien tratar de ponerle un poco de onda al discurso político porque la situación está mal, venimos de números de la economía que no vienen acompañando, venimos de debates en el Congreso que vienen tensando la cuerda hasta que se llegó a hablar hasta de una ruptura en el gobierno nacional. La oposición no está mucho más unificada, pero bueno, al que le toca gobernar es al presidente Alberto Fernández. El mensaje es bueno, el tema es si el mensaje prende, ¿no? Porque lo que tiene que pasar con los mensajes políticos que buscan un resultado positivo es conseguirlo. Claro. Y eso es lo que está por verse. Y también resultados, Edi, porque para hablar sí, podemos hacer una construcción teórica muy linda, pero cuando los números no te lo reflejan. Vamos al número del día, porque el INDEC dio a conocer un número que sorprendió. Sí, sigamos con la música, me encanta. Sí, El número del día con la música, me gusta. El número del día contradice un poco al presidente, porque el presidente dice... No vamos a hacer ajustes ni va a haber retracción de la economía. ¿Y qué pasa? Dice eso el presidente. Yo a veces pienso que no sé si no lo asesoran, no lo cuidan al presidente, o si se manda solo justo el día, Alberto Fernández, que decís o que dice el presidente que no va a haber retracción de la economía. El INDEC da a conocer este número que está acá detrás mío y que por supuesto es el número del día y que tiene que ver con la caída económica del mes de enero, del 0,5%. Caída económica que cuando vos lo ves, sí, puede haber algo, Edi, de situación estacional, periodo de enero que se mide. Tenemos una lejanía, ¿no? En cuanto a los números del INDEC, siempre tardan en darse a conocer. Esta pantalla es la pantalla de un verano. Puede ser que haya cierta situación estacional. También rebrotes de COVID. Yo te tomo eso. Pero ¿sabes qué? Hay muchas empresas que dicen, el argumento es que también tuvimos que hacer una suerte de recorte en nuestro gasto de energía porque no llega la provisión de energía para tener nuestra maquinaria full. Y este número, que es este 0,5%, cuando vos mirás los sectores de la economía que cayeron, uno es la pesca y la otra es la propia industria. Alberto, sentado frente a empresarios, hablando de que no va a haber otra cosa más que crecimiento económico, el día que pocas horas después da a conocer este dato el INDEC. La verdad es que no se entiende. Por otro lado, vamos a estar trabajando sobre este tema porque los industriales también llevaron su preocupación por la falta de compra de gas que podría llegar a faltar durante el invierno y gas que significa un recorte de energía para las empresas porque, como vos sabés, en Argentina para producir energía eléctrica se necesita en esa generación el gas. Así que atención, porque lo que puede ser el crecimiento económico, si vos a la industria le decís que tenga menos turnos porque no podés proveerle de energía por la falta de gas, difícilmente puedan crecer. Un número del día que contradice entonces al discurso presidencial. Y ahora sí, saludamos al equipo, le damos la bienvenida a Dari Mizrahi, Rosario Ayerdi y Martín Angulo. ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Noches, ¿todo bien? Bueno, equipo completo. ¿Lo escucharon? ¿Qué sintieron? No quiero ser aguafiesta, ¿no? Y ¿Por ya anticipar el resultado, pero ya sabemos cómo le fue a Lennon cuando pidió por la paz, ¿no? No le fue bien, ¿eh? ¡Oh! Bueno, apaga la música, si lo convencemos. Yo como para que después... dale una oportunidad al diálogo. Dale, ¿no te das cuenta que estamos en paz y amor? No hay inflación. Siempre puede... Démosle una oportunidad al hay caída diálogo, económica, pero no importa. Siempre puede haber otra chance, pero simplemente, si repasamos la historia, no le fue bien a Lennon con su pedido, ¿no? De hecho, estamos en el medio de una guerra. ¿Qué guerra? ¿No? ¿Guerra? ¡Ay, había guerra! Claro, había guerra. ¿Qué quilombo? Si se arregla Ucrania, digo, ¿no? Con Rusia sonamos, porque viste todo lo que decían, Eddie, que íbamos a subir en términos de precios con los commodities. Hoy empezó a barrer esa corrección. Y sí, porque fue importante hoy los avances que hubo en la negociación, fueron unos primeros avances iniciales, pero es verdad, hubo toda una reacción muy positiva de los mercados ante la perspectiva de una salida, algo que no Sonamos, debía vale hacer, menos ¿no? el trigo y la soja. Sonamos, lo que le podemos vender. Bueno. Y se terminan las excusas también. Se termina Ahora, la el gobierno nacional haciendo esfuerzos, Rosario, para recuperar un poco del terreno perdido y toda esta mala onda que se vino acumulando en todas estas Sí, pero semanas. fíjate lo que pasó. Ayer la vicepresidenta y el Frente de Todos había tratado de cambiar la agenda con la presentación de un proyecto que le obligó a la oposición a salir a tener que decir que ellos no estaban en contra de este proyecto. En el oficialismo dice, bueno, defienden evasores. Era una discusión que en el Frente de Todos estaban dispuestos a dar. Ahora, hablando de guerras y demás, el poder autodestructivo que tiene este gobierno y el propio presidente cuando se está impulsando una agenda distinta, cometer errores de vuelta de comunicación y hablar de vuelta nuevamente de lo que no tiene que hablar, o sea, del grupo de la terapia,
e incluso el propio Vélez que tienen que salir a no, explicar cosas. A mí me gusta este análisis que haces, pero ¿es tu percepción? ¿O vos pensás que Alberto esto no lo tiene pensado? Porque viste que han cambiado los asesores presidenciales, Edi, que están detrás de los discursos. ¿Es una idea de él, elocuente, o alguien le está haciendo decir estas cosas? A ver, Alberto Fernández lo ayudan a escribir los discursos, pero también escribe su propio discurso. Fue sabiendo lo que iba a decir. La verdad que yo no sé si después sabe las consecuencias que provocan sus palabras. Yo creo que en algún momento no saben las consecuencias que provocan sus palabras porque es el propio gobierno el que siempre tiene que salir a aclarar después, minutos después nos llega a los periodistas siempre las aclaraciones de lo que en realidad se quiso decir cuando fue lo de la inflación autoconstruida también. Inmediatamente el gobierno diciendo, bueno, en realidad se trata de una teoría, bueno, me parece que no tienen conciencia de lo que van a provocar las palabras del presidente. Y que ya veníamos de ubicar el término de guerra, la inflación, en medio de una guerra que cambia todo y que ahora terminamos dándole por lo menos el 10% del 50% de inflación a la guerra. Déjenme que cerremos el rulo le ponemos la tapa al asunto y hay algunos datitos ahí que colaboran también, me parece, con la conversación. La tapa de hoy, porque horas antes de citar a Lennon y de mandarnos a terapia, el presidente había planteado que hay ciertos diablos que generan la inflación. Ay, ¿no? Dios mío, lo único... Entonces, por eso me vistieron así. Yo no soy, los diablos Yo no rojos, soy la de la inflación. Los Diablos Rojos de Avellaneda, gracias por el homenaje. Te quiero decir una ahí cosa, está el presidente de la Nación, que también tiene el corazón rojo, porque es de Argentinos Juniors, y es el presidente, los demonios del presidente no dan tregua, va de retro todos. El presidente dijo que la inflación está alimentada por algunos diablos, otros demonios. Las encuestas dicen que la gestión tiene una impopularidad del 65,5% más o menos en promedio. El presidente no tiene mayoría parlamentaria y lo vimos en todo este proceso, y el kirchnerismo le marcó la cancha con toda la furia en el último tiempo, o sea que el demonio no está solo detrás de la inflación, sino que parece estar confabulándose distintos demonios detrás de toda la gestión presidencial. Qué místico se está poniendo todo. Todo un poco místico, peliculero, cinematográfico y en el fondo de todo dramático. Tratemos de que no se note. Esto es genial, Eddie. Yo creo que esto nos va a acompañar de fondo, es el telón de fondo de nuestra etapa del día. Está bueno, lo dejémoslo. Yo me quedo pensando en esa terapia de grupo. ¿Cómo será? ¿Viste? Se reúnen todos los empresarios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es fulano de tal. Tengo una inflación de costos del 40%. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al grupo. Eso me da más grupo. Alcohólicos Anónimos. Que bueno, tantas veces se ha comparado la inflación con el alcoholismo, ¿no? Con decir, tenemos este problema crónico que no sabemos cómo resolver. Usamos la palabra conciencia. Conciencia justamente es uno de los foros en donde se reúne una parte de la oposición, Juntos por el Cambio, y también empresarios. Pero además vamos a estar haciendo un despliegue de cobertura en ambos lugares y estamos trabajando en vivo en uno de estos lugares. Allí vamos. Nos vamos en vivo a Parque Norte, donde está trabajando en este encuentro de Juntos por el Cambio Guillermo Murphy. ¿Cómo le va, caballero? ¿Anda por allí? Estamos acá con Eddie. ¿Qué tal, Marcela, Eddie? Buenas tardes. Agradecemos a Miguel Ángel Pichetto, quien está aquí. Recién acaba de terminar un seminario de Juntos por el Cambio donde se trató la lucha del narcotráfico. Y aquí está el doctor Pichetto, quien ya los está escuchando. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcela, y buenas tardes también a Eddie. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Me escuchás? Te escuchamos muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, por ahí tenemos un poquito... Yo diría para empezar esta charla que... Sí. Nos decía que por ahí tenemos un poquito de delay. Habría que recordar a Sartre, ese pensador francés que decía que el infierno son los otros. El gobierno siempre encuentra en el otro la responsabilidad de todos los problemas. Ahora hay que cuidarse con las redes, ¿eh? Ahora vienen con un proyecto de intervención sobre las redes, que es muy interesante. Eso define claramente una cosmovisión autoritaria, Marcela. Hay pocos países que tienen control sobre las redes. Se pueden contar con los dedos de la mano. Hay 3 latinoamericanos y hay 2 grandes potencias, una Rusia y otra China. Miguel, vos sabés que empezábamos el programa
empezábamos el programa evocando de alguna manera, junto con el último discurso presidencial de hoy a la tarde, a Sigmund Freud, a John Lennon. Vos venís a sumar ahora a Jean-Paul Sartre. Nos estamos poniendo muy elevados en la conversación política en la Argentina, pero bueno, los problemas nos están acuciando. Antes de este tema que vos planteabas recién, que es el control a las redes, ¿cuál fue el sentido de esta reunión donde vos estuviste ahí? Si llegaron a alguna conclusión, ¿va a salir Juntos por el Cambio con alguna propuesta para combatir el narcotráfico? Bueno, ¿cómo es? Hubo un debate de todo el día, Eddie, y hay una propuesta que vamos a hacer pública, por supuesto. Ha habido una conclusión realmente importante, que creemos que es el Estado Nacional que tiene que encarar la lucha contra el narcotráfico, tiene que hacerlo con la fuerza de seguridad. Hay que avanzar en la federalización de todos los ilícitos de narcotráfico. El narcomenudeo en manos de las policías provinciales me parece que es uno de los problemas que tenemos y hay que abordarlos. Se puede pedir la colaboración, pero indudablemente que hay algunas policías que ya están penetradas. Esto es parte del debate que hay que dar. Un plan nacional que incorpore la firme convicción de lucha contra este flagelo que no para de crecer. Miguel, te quiero... Hay otros temas que hay que abordar, Sí. por supuesto que prórroga de jurisdicción, justicia federal, en fin, un conjunto de elementos que hacen a la propuesta más integral. Pero no quiero aburrirlos. Es discutir sobre un tema del presente, de hoy, también de cara a elaborar una propuesta de gobierno y también dejar de lado los debates del pasado que no nos sirven. No, aburrirnos no, Pichetto, más bien, nos conviene. más que aburrirnos nos estás espantando, porque estás planteando un tema que muy pocas veces se trata en la política, y que es la penetración de la fuerza de seguridad por parte del narcotráfico, cosa que no sucede en 2 días, ni en la mitad de un mandato de 2 años. O sea, esto es algo que se va dando paulatinamente y que la Argentina tiene que agarrar ese toro por las astas urgente, ¿no? Estamos de acuerdo, y este es un proceso de deterioro de las instituciones policiales que están también confrontadas con sus bajos salarios, con un nivel de formación realmente bastante bajo. En fin, hay un conjunto de temas, pero la cuestión de la federalización implica un primer paso. Hay que avanzar concretamente en que el gobierno nacional asuma frontalmente y totalmente la lucha contra el narcotráfico, y con todos los organismos federales y con la justicia federal y con todos los procesos que hacen a la inteligencia también nacional en la lucha contra las bandas. También con elementos que hacen a la extinción del dominio, apoderamiento de los bienes. En general, los narcos no tienen bienes a su nombre, son bienes que están oscuros, pero hay que ir con todo y hay que tomar indudablemente esos bienes que conforman el patrimonio tanto de los que están a la cabeza de las bandas como también de su familia. Miguel, te quiero preguntar... indudablemente que tiene... Si en esta charla y en esta discusión se pudo abordar una propuesta que acá en este programa hemos recibido al aire del propio Sergio Berni. No sé cuál es tu consideración sobre su gestión, pero él hablaba de la necesidad de tratar seriamente la legalización del consumo personal. Bueno, yo dije precisamente que ese tema no está en la agenda de Juntos por el Cambio. Quiero decírtelo claro, Marcela. Cualquier apertura a la legalización, aun cuando sean de drogas más blandas, como se puede mencionar a la marihuana, que algunos la califican de droga blanda, yo creo que es tan nociva como cualquier drogadura, pero abrir ese camino es abrir el camino a la legalización del conjunto de todo lo que se trafica en la Argentina. Me parece muy peligroso y de ninguna manera, y esto lo hemos ratificado hoy a la tarde, Juntos por el Cambio va a expresar una mirada de no penalización. Esto quiero decírtelo porque fue uno de los ejes precisamente también de la discusión y del debate, y también formó parte de mis palabras en el final. Te cambio rotundamente de tema. Eso iba a ser yo, cambiar el tema. Sí, yo sé que vos muchas veces has tenido una mirada sobre cuál es el control de la calle cuando hay piqueteros o manifestaciones espontáneas que cortan la vía pública, y sistemáticamente sucede ante todos los gobiernos una imposibilidad de llevar un control sobre eso. Hay una propuesta de los seguidores
de quienes acompañan políticamente a Milei, de ser un movimiento antipiquetero. ¿Qué opinión tenés sobre este punto? No lo conocía este tema, habría que analizarlo. Yo creo que la calle es un tema muy sensible, hay que actuar con mucha responsabilidad, hay que evitar siempre males mayores. Indudablemente que hay que ir recuperando a esa gente al mundo del trabajo. La manera de que los gerentes de la pobreza no los manejen y los lleven a cortar la calle es recuperando el mundo de los trabajadores en Argentina. Y eso implica un conjunto de decisiones, una mirada productiva, una visión de bajar impuestos, en fin. Hay un conjunto de temas que van comprometidos con esa cuestión. Pero no hablaría con mucha ligereza de ese tema, porque también hemos vivido experiencias realmente muy complejas en nuestra historia y sin duda el control de la calle le corresponde al Estado y el concepto de orden es inherente a cualquier buen gobierno, pero cuando hay gente en la calle hay que actuar con mucha sensibilidad y con mucha responsabilidad de Miguel parte Pichetto, de las autoridades que gobiernan y también de las fuerzas de seguridad. Última pregunta. Sí. Está muy tensa la situación en Juntos por el Cambio a partir de un proyecto que se presentó de dolarización de la economía y ahí Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, y Fernando Iglesias, diputado nacional, y Martín Lustó salieron a pelearse por la tensión que generó eso. Hay un ala de Juntos por el Cambio y si vos estás ahí, que está promoviendo con fuerza volver a los 90 con una dolarización. Estoy de acuerdo. No. Los 90 tenemos que discutirlo eso, Eddie. A mí me gustaría algún día hablarlo más largamente, pero encierra un proyecto de unidad nacional y también de pacificación. Pero bueno, el tema de volver a la dolarización implica condiciones que hoy la Argentina no tiene, yo no estoy de acuerdo. Nosotros tenemos un programa económico productivo, una visión del desarrollo y del crecimiento del empleo, y me parece que hay que apuntar allí, y la dolarización en las condiciones actuales no se puede llevar adelante. No estoy de acuerdo con la dolarización, lo digo de la misma manera categórica que lo dijo Morales y lo dijeron otros actores de la coalición. Gracias, Miguel, por el contacto. Nos estamos viendo en cualquier momento. No, un abrazo a los dos, que sigan bien. Chau. Recién Pichetto hacía alusión, anticipándose, porque nosotros teníamos eso en nuestro orden ahora como otro de los temas del día, un tema caliente. Una propuesta oficial de cierto control órbita sobre lo que sucede en redes sociales, Eddie. Pichetto ya, por supuesto, anticipó que su postura es negativa. Ro, te doy la posta para que expliques un poco de qué se trata esto. Sí, porque en realidad fue Gustavo Vélez, que es asesor estratégico y el presidente del Consejo de Economía hoy con Alberto Fernández y Sergio Massa a sus costados, el que planteó, por ejemplo, que se deje de intoxicar el espíritu de nuestra democracia, hablando de las redes sociales. Generó mucha polémica esto y se pensó que estaba hablando de un proyecto para intervenir las redes sociales. Una vez más, el gobierno debió salir a aclarar después que no hay ningún proyecto. A ver, Ro, ¿podemos escucharlo? Dale. A ver si los periodistas parafraseamos o verdaderamente se interpretó lo que dijo. Profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común. Estamos trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia. No lo estamos haciendo solo, hemos convocado a 40 universidades de toda la Argentina para pensar y proponer estas iniciativas. Eddie, ¿esto también se tratará en terapia de grupo? Hola, ¿qué tal? Sí, Soy Marcela. yo trato de ver si estamos asociando un tema con el otro, ¿no? Porque el presidente llama a hacer terapia de grupo, bajar un cambio, encontrarnos mejor en el diálogo, darle una oportunidad al diálogo, como Lennon pedía una oportunidad para la paz. Pero bueno, estas cuestiones siempre tienen la sospecha de que hay alguna intencionalidad de meterse en el discurso público, de regular la libertad de expresión, aunque muchas veces en redes sociales, la verdad sea dicha, la calidad del debate es bastante Eddie, discutible. hay Pero un tema... ¿cuáles fueron las aclaraciones y lo que dice Darío? Sí. Lo que quiero decir cortito es, Sí. es verdad que es algo que está en discusión en el mundo. Digo, esto es real, digamos. En el mundo, tanto en la Unión Europea... ¿En cuál mundo? En la Unión Europea está discutiendo, ya se aprobó hace un tiempo una ley de servicios digitales que en realidad busca plantear un primer debate para ver qué se puede hacer con esto. Facebook estuvo
con Mark Zuckerberg, su CEO, dando declaraciones durante bastante tiempo en el Senado estadounidense, y es algo que se está en discusión, la idea de algo por ahí habría que hacer con las redes sociales. Concretamente, ¿qué, Dari? Porque acá me parece que se apunta a la política, a los fakes, sobre todo el tema de las noticias falsas, a las campañas de los trolls. ¿A eso se apunta? Total. Principalmente la mayor preocupación es las noticias falsas y cómo a través de las redes sociales se puede afectar el funcionamiento democrático. A ver, en el fondo de la discusión en el mundo, tanto en parlamentos europeos como en el Congreso de los Estados Unidos, lo que se está discutiendo es ver si se puede desmonopolizar un poquito la propiedad por parte de Facebook y Google de las grandes plataformas, que a través de eso es por donde se filtran todo este tipo de campañas de fake news y de mentiras y de trolls y de todas esas cuestiones. A mí me llama la atención. No hay en ningún lado, salvo en algunos países, movidas que hablen de controlar el debate público. Sí, de todas maneras, perdón, ¿no? Digo, Unión Europea tendrá su agenda, Estados Unidos. Esta es la agenda de Argentina, esto es lo urgente. Por eso me vuelvo a mirar a Rosario y busco su mirada sobre lo que fue el después, ¿no? De estas expresiones públicas en el propio gobierno, en la Casa Rosada. Digo, ¿esto es agenda del gobierno hoy? Bueno, esto no es agenda del gobierno, incluso tuvieron que salir a aclarar. No va a haber ningún proyecto para regular las redes sociales. No significa esto un intento de vulnerar la libertad de expresión. No se quiere avasallar ningún derecho institucional. Ahora, se tuvo que salir a aclarar todo esto después de las declaraciones de Gustavo Vélez, porque podría, por ejemplo, haber hablado de fake news, de lo que pasa en las redes sociales con los trolls y demás. No lo hizo, dijo solamente esta frase, por lo cual se generó toda una polémica diciendo, bueno, a partir de ahora el gobierno claramente quiere regular y quiere intervenir en las redes sociales. Tenemos la encuesta del día que es sobre este punto, cuando podamos la vamos buscando, porque queremos que te sumes y opines en redes sociales, como siempre, para que sepas, con Eddie y con todo este equipo lo hemos pensado también para conocer tu opinión. Nuestra mirada se acerca cuando vos participás en redes sociales. Cuando lo tengamos, lo pongamos, en un ratito volvemos del corte y también empezamos a compartir nuestros contenidos del día. Ya volvemos. Y seguimos en Para que sepas, y acá estamos ya con la encuesta detrás de nosotros, para que empiece a participar la gente. Ya tenemos 619 votos igual porque está colgado en la cuenta de Twitter de A24.com. Encuesta A24 para que sepas. El gobierno quiere regular las redes sociales para desintoxicar la democracia. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Desintoxicar, terapia de grupo, la música de Lennon de fondo. La verdad que hoy fue desopilante. En un ratito vamos a ver los resultados de esta votación, pero quiero ir un minutito nada más a @Yardi, porque decíamos, a veces viste que hay gente que le gusta generar soluciones para problemas inexistentes, y eso es un trabajo, ¿viste? Dicen que mucho del lobismo tiene que ver con generar soluciones a problemas que el propio lobista a veces inventa porque no existen. ¿Qué necesidad? Generar problemas, claro, cuando no hay... tenés que esforzarte por salir a aclarar algo que nadie te pidió que digas. Pero generar nuevos problemas cuando no tenés soluciones para los que ya estaban. Claro. Igual, de todos modos, es un debate que se da en el gobierno. Es un debate que se da en el gobierno desde que Alberto asumió esto de hacer declaraciones. ¿Para qué hacer declaraciones? Algo que había bajado la intensidad de este debate cuando se nombró a la portavoz, a Gabriela Cerruti. ¿Por qué? Porque fue ella la que empezó a poner la cara, y que, más allá de que también incluso generó polémica, de última era una ministra la que generaba la polémica y no el propio presidente. El propio presidente tuvo un perfil bajo en su momento, dejó a Cerruti hablar, pero de todos modos Alberto Fernández vuelve a hablar, genera estas cosas, y ahora lo generó también un funcionario de su área, uno de los funcionarios más cercanos, Gustavo Vélez. Y se dio un debate, porque algunos funcionarios están diciendo, chicos, no hablemos más. O sea, sobre todo no hablemos más después de que desde ayer... Cállense la boca porque meten la pata, básicamente, estás diciendo que... Se había logrado cambiar un poco la agenda a partir de ayer. Incluso hoy vemos a Juntos por el Cambio peleándose fuertemente. Y la noticia debería ser que Juntos por el Cambio está peleándose, que está discutiendo, incluso dentro del radicalismo. Es la grieta de la grieta de la grieta lo que está sucediendo en Juntos por el Cambio. ¿Por qué?
cuando ellos hacen silencio porque nos peleamos nosotros no podemos hacer lo mismo. Desde el punto de vista académico te compro que no es una mala discusión, ¿eh? O sea, juntar a las universidades, educar al soberano en un tratamiento responsable de las redes sociales, Eddie, me parece bien. Lo que pasa es que esto siempre cuando termina lo hace un oliendo, gobierno es raro. termina oliendo a intervención, cortar libertades, etcétera, etcétera. Suena Ahora, raro, parate, suena porque raro. tenemos a un peronista invitado, un peronista claro. bonaerense, un peronista del territorio, es intendente de Esteban Echeverría, se llama Fernando Grey y tiene una posición bastante crítica con respecto al gobierno. Fernando, muchísimas gracias por visitarnos. ¿Qué tal, Eddie? ¿El gobierno tiene un problema de comunicación o tiene un problema político? Hay varios problemas. Hay un problema político, pero puntualmente entrando en esto que estaban charlando recién, un problema de agenda. A mí si me preguntás eso, ¿el gobierno quiere regular las redes? ¿Qué te digo? No estoy de acuerdo con eso. Ahora, bueno... ¿Votó Fernando Grey? No estoy ¿Por qué no estás de acuerdo, Como Fernando? está formulada esa pregunta, no estoy de acuerdo. ¿Y en qué estás de acuerdo? A ver, lo que yo creo que acá hay un problema político de fondo donde hay que discutir la agenda pública del gobierno. Yo vengo recién de un barrio, del barrio Montechico, y estuve charlando con 7, 8 vecinos. Una charla informal. Ahora nadie me habla ni de las redes, ni de la regulación, ni nada. Estoy hablando de la inflación, de la canasta básica de alimentos, 2 personas que tenían familiares que no tenían trabajo, otro que no tenía vivienda. La agenda de la gente pasa por otro lado. Entonces, no digo que no sea un tema que haya que discutirlo, que haya que abrir mesas de debates y demás, pero para eso previamente hay que organizar el gobierno y organizar una agenda pública potente donde por orden de prioridades, como la agenda que tengo yo en el municipio, establezco un orden de prioridades que es lo más urgente, que es lo que podemos de alguna manera ir viendo en el tiempo y de esta manera organizar un poco el gobierno, el gabinete y la agenda. Ahora, ¿Cuál es, Fernando, perdón, nosotros cuál es la venimos... agenda? Porque yo escucho mucho a los intendentes hablar de la agenda. A ver, ustedes están en el territorio. Tampoco es que son un actor que lo ve desde afuera. Sí, ¿Y cuál claro. es la agenda que plantean A los ver, intendentes? yo la agenda que tengo como municipio en mi ámbito específico tiene que ver con el saneamiento, con la obra pública básicamente en agua, en cloacas. Por ejemplo, la agenda pública que tengo como intendente, si bien traspasa mis límites, es la agenda del empleo. ¿Y qué tiene que ver con esto? Recién escuchaba el tema de impuestos y tasas y demás. Bueno, nosotros sacamos una norma ahora donde por 5 años toda empresa que viene a invertir a Esteban Echeverría no le cobramos ninguna tasa municipal. Y hay que hacer esfuerzos de imaginación para tratar de generar empleo y traer empresas. Bueno, eso es parte de mi los agenda. empresarios te dirían, ¿por qué cobras? ¿Por qué cobras tasa municipal? Bueno, ¿Por qué a te ver, corresponde bueno, cobrarla? No puedo dejar de cobrar todas las tasas, pero estoy pero planteando... si le sumas todos los impuestos, pero es inviable la Argentina bueno, invertir. Si hoy vos escuchás hoy lo que decían en Conciencia, venía de ese lado, ¿eh? Hoy, Marcela, Fernando. lo que yo estoy planteando es decir, bueno, a ver, vengan a invertir, por 5 años no les cobramos tasas. ¿Es una idea? ¿Es la mejor? No, bueno, a ver, pensemos. Porque las ideas acá, ¿cuáles son? Ante cada crisis, ¿qué se hace? Se suben las tasas, se suben las contribuciones, se suben los impuestos. Desde que nací se viven subiendo impuestos. Acá y se discute todo el tiempo la suba de impuestos. Bueno, hagamos algo contracíclico. En nuestro distrito decimos, bueno, a ver, ¿por qué alguien va a venir a invertir a Esteban Echeverría y no va a ir a otro lado? Bueno, yo tengo que darle condiciones para que venga acá. Estoy planteando, bueno, 5 años... ¿La Cámpora y Máximo Kirchner están discutiendo esta agenda o están discutiendo el liderazgo? No, para nada. Ellos están discutiendo la agenda de ellos y yo no estoy de acuerdo con eso. Acá hay una agenda que es la agenda de los argentinos y hay una agenda que es la agenda de la Cámpora. El Frente Nuestro, yo integro el Frente de Todos. El Frente Nuestro es inmenso, es muy diverso, hay muchos actores, entre esos actores está la Cámpora. Yo no soy de la Cámpora, no comparto gran parte de las cosas que dice la Cámpora, ni lo que hace, porque en estos últimos días ha hecho varias cosas que se da de frente con lo que pensamos en el peronismo. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, renunciar a la jefatura de bloque sin avisarle a nadie, votar en contra de lo que propone un presidente de la Nación del mismo espacio político, a ver, no ir a la apertura de sesiones. ¿Por qué? Porque acá se están manejando como si fuesen los titulares de la Cámpora y se olvidan que querían el Partido Justicialista y bueno, tomaron el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y están hablando como si fueran la Cámpora, no como si fueran el Partido Justicialista. El Partido Justicialista es mucho más que la Cámpora. Ahora, el peronismo el fin de semana en elecciones internas en varios distritos le dio un respaldo importante a la Cámpora y sus aliados, sobre todo en un distrito como San Isidro, donde el derrotado fue Santiago Cafiero, ¿no? Vamos a pasar en limpio esto. Lo que pasó en el peronismo fue algo inédito. La Cámpora se quiso apoderar del Partido Justicialista. Para eso adelantó las elecciones a nivel provincial. Hay nivel provincial y nivel distrital.
El nivel distrital lo dejaron y bueno, y adelantaron eso, que yo lo estoy discutiendo ahora en la Corte Suprema, y quedaron las elecciones de distrito. En 11 municipios únicamente hubo elecciones internas. Son distritos que nos cuesta ganar, la verdad, como es el caso de San Isidro, como es el caso de Mar del Plata, pero fíjate Mar del Plata, te doy otro ejemplo. Mar del Plata quedaron 42 a 58, totalmente fragmentado. El peronismo, la línea peronista de Mar del Plata y la Cámpora. Ahora, ¿la Cámpora con qué? Con el PAMI, con el ANSES, con el IPS, con 57 cargos, con el puerto, con toda la estructura. Ganaron, sí, pero con toda la estructura. Los otros sacaron 42 sin nada. Con lo cual, ¿qué te quiero decir con eso? Tenés que mirar infinito ese distrito y decir, bueno, acá no hay una opinión única. Hay dos opiniones y hay que ver, esas dos opiniones están expresando dos cosas muy distintas. Vamos a complementar lo que estás planteando, Fernando Grey, con la información que tiene Rosario Ayerdi sobre la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Máximo quiere recuperar su rol conciliador. Sí, sobre todo porque está refugiado Máximo Kirchner en el PJ bonaerense. Está tratando de recuperar su rol conciliador. Lo que hizo en estos 2 días es felicitar a los jugadores las internas del PJ, lo hablaban recién. Hubo internas en algunos distritos, hubo internas ganadas por la Cámpora, pero habló con los 22 dirigentes, incluso con los perdedores, los que no eran de su propio partido, como el candidato de Santiago Cafiero en Vicente López, y allí está el tratar de recuperar su rol conciliador. Llamó a todos, les dijo que se quería ver con todos, que tenían que construir un peronismo en la provincia de Buenos Aires. Obviamente que está alejado del gobierno, va a marcar sus diferencias con el gobierno, pero continúa su construcción en la provincia de Buenos Aires. Y más allá, vos, Fernando, también hablabas de que se ganó porque obviamente tienen el poder, pero ellos también demostraron que en 2019 estuvieron fuera del poder y son los que aportan más, la mayoría de los votos también en la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo sobre todo. Mirá, una cosa es el kirchnerismo, en el cual vos sabés que yo respeto profundamente a Néstor Kirchner, es más, con el tema de la deuda externa yo reivindico plenamente lo que hizo Néstor Kirchner. Ahora, kirchneristas somos muchos y que admiramos a Néstor, muchísimos. Ahora, la Cámpora es otra cosa. Para vos dijiste, somos kirchneristas. Me das un punto, no entiendo. ¿Por qué asociás a la Cámpora con Máximo todo el tiempo? Porque yo digo en las internas, la información que nos llegó a nosotros, la cobertura que hizo también A24 este fin de semana, es que Máximo Kirchner estuvo en diálogo con ganadores y perdedores en esta interna. Está bien, que vos decís. está bien. Yo no, ¿por qué estás tan enardecido en contra de la Cámpora? ¿No estás dispuesto a retomar el diálogo con Máximo vos? A ver, una cosa es la interna que hubo en 11 distritos, donde no quiero detenerme en eso, porque a ver, está el distrito de San Isidro, donde salieron 60 y pico, a 30 y pico, y ahí iba Sebastián Galmarini, y en esa lista iba un sector de la Cámpora, pero es un detalle finito de nuestro partido y que corresponde a 11 municipios. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Acá hay un frente electoral. En ese frente electoral hay un partido que es el Partido Justicialista, que es la columna del frente electoral. Yo formo parte de ese frente electoral desde el peronismo. Hay distintos partidos que respeto y mucho, porque compartimos, tenemos una base de respeto, de trabajo, de diálogo. Entre esos partidos, agrupaciones y demás, hay una agrupación que es la Cámpora. Ahora, la Cámpora viene por el Partido Justicialista y ahí es donde yo digo, no, pará, momento, ¿cómo es esto? El peronismo de la provincia de Buenos Aires. Viene por el control. Sí, vino por la presidencia del Partido Justicialista, o sea, Máximo se quedó con la presidencia y no es un tema personal contra él porque yo lo aprecio, lo respeto y lo reconozco. Pero en esto tenemos una diferencia política seria. ¿Estarías dispuesto a retomar el diálogo con él? Yo hablo con todo el mundo. ¿Hablas ahora con Máximo? No estoy hablando con Máximo. ¿Por qué? No estoy hablando porque tenemos esta diferencia de que realmente, cuando se produjo esto, yo les pedí, vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a sentarnos y demás. Entonces me dijeron, no. Bueno, vamos a hacer una cosa. Entonces, yo voy a defender a mi partido. ¿Cómo voy a defender a mi partido? En todas las instancias que tenga que defenderlo. ¿Quiénes te dijeron que no? Bueno, la otra parte no quería. Ellos querían. Claro, la Cámpora me dijo que no. ¿Pero quién es? La Cámpora, discúlpame, perdón. Sí, a ver. Que nosotros tratamos de entender e informar, y es verdad que no es lo mismo Kicillof que Máximo, que Guado, que Recalde. ¿Qué es la Cámpora? Cuando decís me senté con la Cámpora y no me quieren hablar. ¿Quién es? Yo hablé, no quiero generar de esto, ponerle nombres propios, pero sí hablé con el ministro del Interior en su momento, y hablé con el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, y les dije, miren, esto hay que ordenarlo. Guado de Pedro y Andrés el Cuervo Largo. ¿Cuál es el conflicto de esto?
Nosotros teníamos una fecha de elección en el Partido Justicialista que era en diciembre del año pasado. Ellos vienen de repente y dicen, no, ¿saben qué? A nosotros no nos gusta esa fecha, vamos a adelantar la elección 8 meses. Bueno, pero ¿por qué van a adelantar 8 meses? A ver, sentémonos y veamos, a ver qué quieren hacer, cambiar las autoridades, hacer otra cosa. No, adelantémoslo. Bueno, pero ¿y cómo hacemos para adelantarlo? Renuncien todos ustedes. Bueno, es como si yo digo, bueno, que renuncie todo el mundo y ponemos a dedo al que queramos. No, pará, así no funcionan las instituciones, así no funcionan los partidos políticos, así no puede funcionar un país normal, renunciando todo el mundo y hacer lo que se nos ocurra. Entonces yo les dije, no, momento. Veamos cómo es esto, preséntense a elecciones en el tiempo y las formas. No, nosotros, qué sé yo, vamos a andar a la justicia. Bueno, vamos a la justicia cuando se defina en la Corte Suprema. Bueno, estoy en la Corte Suprema y ahí charlaremos todo. Lo que estamos viendo en el cuadro que está debajo nuestro, Marce, es el arma, y lo teníamos recién a nuestras espaldas, y lo podemos poner Dale, a todo wall a pleno. Así lo ve Fernando. Es el armado de la foto oficial que se hizo el jueves de la semana pasada, 24 de marzo, donde, bueno, hizo esta demostración de fuerza el kirchnerismo puro y duro, que no solamente la cámpora estrictamente, sino que dirigentes que no son, taxativamente de ese espacio, como el propio gobernador Axel Kicillof, pero que están dentro del cristinismo y del kirchnerismo puro. ¿Vos querías sumar algo, Martín Angulo, a esta cuestión? Dijiste antes, Fernando, que te sentís kirchnerista reivindicando a Néstor Kirchner. Sí, claro. ¿También reivindicás a Cristina Kirchner? Sí, le reconozco que ha hecho cosas muy buenas por nuestro país y hay... A ver, los gobiernos, yo siempre públicamente voy a hablar bien de nuestros gobiernos, de los gobiernos peronistas. A ver, me he educado en el peronismo, tenemos cosas que obviamente que hay que mejorar siempre en todo gobierno, hay que cambiar. Ahora, Néstor Kirchner, por ejemplo, hablando de la agenda nuestra, nosotros hicimos cloacas, hicimos agua, hicimos un hospital inmenso que lo inauguramos ahora con la pandemia, tenemos el mejor hospital de la zona sur, lo hice con Néstor Kirchner, ¿cómo no voy a reconocer eso? A ver, que se haya pagado la deuda. Ante el gobierno de Cristina, por ejemplo, se abrió la fábrica Adidas en Esteban Echeverría, pero ante el gobierno de Macri se cerró. ¿Pero no le reconoces el liderazgo y al presidente? Sí. A ver, yo lo que digo es que hay que empezar a organizar este gobierno. Hay que organizarlo. O sea, porque acá no puede salir un ministro provincial y decirle a un presidente de la nación lo que tiene que hacer. Y no, la verdad que no. No estamos dando una buena imagen ni interna, ni siquiera una imagen internacional. ¿Y eso por qué pasa? Y eso pasa porque yo creo que es un sistema presidencialista, el presidente tiene que tomar el control de esta situación, el frente, tiene que organizar el frente, tiene que organizar el partido, tiene que organizar a todos y poner las cosas en su lugar. Pero muchos dicen que no lo hace porque en rigor él no es el jefe de todo eso, que la jefa es Cristina. Bueno, a ver, eso te pasa siempre. Cuando yo gané en Esteban Echeverría, ¿sabés qué? Tenía 4 concejales de 24 y bueno, y tenés que generar las condiciones para... Hoy tengo 17, pero tenés que sentarte, hablar, qué sé yo, y a veces tenés que hablar y a veces te tenés que enojar. ¿Entonces el que pasa es el presidente? No, el presidente tuvo hasta este momento y tiene todavía 2 frentes muy grandes para mí, a mi modesto modo de ver las cosas. Uno que es la pandemia, muy seria, muy grave, que estamos ya en una etapa de post-pandemia. Y hay que plantearlo como etapa de post-pandemia, porque tenemos que tener una agenda productiva y de desarrollo para el país. Entonces nosotros ya tenemos que decir, bueno, hay una post-pandemia, vamos para adelante con créditos a la producción, a la industria, al consumo, bueno, motorizar la economía. Y por otro lado el tema del Fondo Monetario Internacional, que yo la verdad, yo siempre lo digo, yo como peronista nunca hubiese pasado ni por la puerta del Fondo Monetario, pero bueno, está este tema, hay que solucionarlo, hay que encauzarlo. Bien, mal, bueno, la historia dirá, hay que dar vuelta a la página, estos 2 temas encaminados, ahora viene otra agenda, por eso arranqué con la agenda. Hay que hacer una agenda pública. ¿Cuál es la agenda? Trabajo, inversión, empleo, seguridad. A ver, la seguridad... Te corto en seguridad un cachito porque el otro día estuvo en la mesa, en esa misma silla donde estás sentado vos, Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y yo, después de haber tenido una conversación con vos, le trasladé lo que vos me habías dicho en cuanto a las críticas sobre la reverticalización de la policía bonaerense, el problema que hay sobre las policías municipales y la discusión que hay incluso con los intendentes del PRO. Y lo que me dijo Berni fue, bueno, no es lo que Fernando Grey me dice en privado, será lo que a vos te dice en público, pero no es lo que me dice en privado. A ver, lo que hay que hacer acá es realmente poner la seguridad en la agenda pública. Digo esto ¿por qué? Porque hace años que estamos hablando de seguridad y particularmente en la provincia de Buenos Aires. Ahora, bueno, hay que alinear a todos los que hay que alinear
la justicia federal, la justicia que nos compete a nosotros, la fuerza, todo, y realmente ver, pero ver en profundidad los códigos, los procedimientos, el sistema carcelario, los sistemas de rehabilitación. A ver, para no irme de tema, pero yo te digo un solo caso. Vos y yo, hoy viene una mamá que me pasa todos los días, llorando que tiene un hijo o una hija que lo necesita internar en una granja. Tengo que salir yo como intendente a buscar un lugar en una granja en la provincia de Buenos Aires, porque ¿sabés qué? Hace años. De rehabilitación ahora, por droga. ¿Sabés qué? No hay cupos, no hay lugares para un caso. Tengo que salir yo a buscar. Entonces, es muy complejo y hay que abordarlo seriamente. Esto me pasa todos los días. O por la ley de salud mental me pasa ahora con una chica que tristemente tenemos desaparecido, una chica joven pero mayor de edad. Por la ley de salud mental no la podés internar si la persona no da el consentimiento. ¿Qué persona severamente adicta te va a dar el consentimiento? ¿Sabes qué? Yo que estoy en el territorio, Fernando, decís que con ninguna. Máximo no estás hablando. ¿Con Kicillof? Bueno, voy a ser honesto. Al gobernador le pedí una reunión en el mes de noviembre y todavía no me la ha dado. ¿Y por qué? Hay que preguntarle al gobernador, ¿no? ¿Y por qué le pediste la reunión? Porque, a ver, como intendente... No, está bien que le pidas, pero digo, ¿hay algún tema de agenda que te preocupaba? Primero que es mi obligación como intendente, Sí, porque lo yo entiendo. represento a 370.000 habitantes, o sea que no la pido yo, No. persona, sino la pide el Me intendente. refería, Claro, discúlpame, no, sí, aclaro sí, sí. mi No, propia sí, Marcela, pregunta. no lo entendí, ¿Qué agenda pensás Claro. que él no quiere responder, por la cual No, vos a estás ver, pidiendo mirá, esa yo entrevista? no lo sé a eso. Lo que sí te digo es lo siguiente. Tengo buena relación, sí, con todos sus ministros. Sí, esto te lo tengo que decir, porque hablo con el ministro de Salud perfectamente, con el ministro de Educación, con la ministra que se fue, con el ministro de Justicia. Tengo un diálogo fluido y de trabajo con el ministro de Obras Públicas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Todos los años los municipios tenemos que hacer nuestro presupuesto, la provincia y la nación hace su presupuesto. Yo desde que soy intendente todos los años pido una reunión en el mes de octubre para organizar nuestro municipio y ver qué cosas voy a hacer desde el municipio yo y qué cosas va a hacer la provincia y qué cosas va a hacer la nación para trabajar juntos. A mí me ha tocado gobernar siendo oficialista y siendo opositor. Lo he hecho con todos y todos nos han recibido. Ahora, bueno, qué sé yo, será una cuestión de agenda. Esperemos que se organice la agenda. Bueno, en realidad es preocupante lo que estás contando. Bueno, porque yo en tengo mes que de noviembre decirte lo que tengo pasó que mucho decirte. tiempo. A ver, ¿Pudiste hablar con otros colegas? ¿Sos el único que ignora al gobernador? No, y no, no seguro lo- que nos está no, viendo, no así que no lo tiene el sé, espacio han también para aclarar. hecho Y otros reuniones. intendentes que no son atendidos. No lo sé, yo no puedo hablar por otros. Yo lo que digo es que tengo una agenda de obra pública, tengo una agenda de seguridad, porque obviamente quiero saber cuántos patrulleros van a comprar para mi distrito. Tengo que decir que hablo con el gabinete, por ejemplo, con el ministro Berni hablo permanentemente. Hablo con él y le digo, a ver, cuántos patrulleros vamos a comprar, qué vamos a hacer. Ahora tenemos un fondo de seguridad, yo tengo que verlo con la provincia, a ver qué parte va a comprar la provincia, qué parte vamos a comprar nosotros. Pero bueno, hay temas que son del gobernador, indelegables. Pero bueno, eso será un tema político que, bueno, yo de parte nuestra está toda la buena voluntad porque he gobernado, hablo y hablaré por mis vecinos con todo el mundo. Así como también discuto con todo el mundo o me planto cuando me tengo que plantar por mi partido o por mis vecinos, también lo hago en otro aspecto. Fernando, hay gente que no se planta, incluso hay intendentes que no se planta, porque lo vimos incluso muchas veces en muchas elecciones y se está pensando en 2023. Los intendentes siempre quisieron armar en 2017, 2019 y siempre terminaron detrás de Cristina Kirchner. ¿Por qué sucede esto? ¿Porque tiene los votos? ¿Por qué es que termina sucediendo esto? Mirá, sí, es real eso. Es real, no solo los intendentes, sino gran parte de la clase política. Por eso yo Los gobernadores también. También, o sea, a muchos niveles. Yo creo que ojo con esto, porque podemos estar empezando a asistir a un fin de ciclo político. Y vos fijate, ¿por qué digo esto? Porque en los fines de ciclos políticos empiezan a tomar volumen los extremos. Y fíjate que se está tomando mucho volumen Milei. La izquierda que se ha reformateado, y es una izquierda más moderna, con un lenguaje, con una agenda interesante de género, de medio ambiente, hizo muy buena elección en las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, en lugares profundos del conurbano. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Cuidado, porque, a ver, en estas cuestiones donde estamos discutiendo y hablando no sé qué, y la agenda de la gente va por otro lado, ahí empieza el descreimiento, empieza las preocupaciones, y ahí son temas que hay que verlo, porque yo estoy sumamente preocupado por esto. Lo digo porque se lo he dicho a quienes se los tengo que decir, y estoy para sumar en esto. Si yo soy fundador de este frente. Ahora también digo, bueno, discutamos las cosas que tenemos que discutir, vayamos todos para el mismo lado, Pero, hay que apoyar. Fernando, cuando hablas de fin de ciclo político, de crecimiento de los extremos,
te estás refiriendo a la posibilidad de que esto termine en una crisis No, política? para nada, no, para nada, no me refiero a eso, me refiero dirigencial. O sea, a ver, hubo oleadas en Que la nuestro gente está conurbano. buscando otras opciones. Sí, claro, hubo oleadas en el conurbano. Yo, por ejemplo, soy representante de un ciclo que cambió en determinado año, donde un día se levantó la gente, intendentes que eran inamovibles, de repente cambió la mitad de los intendentes de la zona sur. Y esto pasó. Intendente, como decía el presidente intendente, a ver, imposible sacarlo. Y volvió a pasar de nuevo unos años después, donde un día la gente se levantó y dijo, bueno, esto no lo quiero más. Y un día la gente se levanta y vos fijate que hay un nivel de desgaste y cuando no se encuentran las soluciones y los caminos y te alejas de la agenda, empieza ese malestar. ¿Y eso lo estás viendo en tu propio distrito? O sea, un Yo lo- crecimiento de Milei más de la allá de izquierda. más allá de mi distrito, cuando yo, a ver, planteo una postura de decir, bueno, yo me planto frente a qué, frente a la intolerancia, me planto frente a que me quieren avasallar, me planto frente a que quieren llevarse puestas las instituciones, la gente me dice, bueno, sí, qué sé yo voy a tomar un café a cualquier lado y alguien me saluda y me dice, no, bien, qué sé yo, no sé qué. Ahora, sí te digo, aparece a aflorar una especie de descrédito. Y eso hay que verlo, que va para todos. Fíjate, a ver, cuando la oposición, que va para toda la clase política, fíjate cuando la oposición se pelea. El mismo electorado de Cambiemos está muy decepcionado. Yo me cruzo Fernando, permanentemente con el y electorado de vos- Cambiemos decepcionado por la pelea interna. Dice, no puede ser que haya 5 candidatos. Me lo cuentan a mí. ¿Cuál es tu líder político? Mi líder político en este momento es el presidente de la Nación. Mi líder político, mi referencia es Juan Domingo Perón, Eva Perón, y quien conduce y quien debe conducir el país y el Partido Justicialista, el presidente de la Nación. Clarísimo. Fernando Grey, muchísimas gracias por tu visita, por haber estado en Para que Sepas. Siempre es bueno tener la visión del conurbano, el lugar más caliente y más Difícil, poblado de la República Argentina, y donde, entre otras cositas, se definen las elecciones, cosa que vamos a tener el año que viene. Y acá Fernando Grey nos aporta que, ojo muchachos, que esto puede desembocar en un cambio de ciclo político donde los extremos cobren mayor Te fortaleza. vino Gracias, picante, Fernando Grey. Muchas gracias por participar de Para que Sepas. Tenemos información que está surgiendo ahora. Tenemos información de último momento y la trae Rosario Ayerdi. Sí, porque se cayó la sesión que estaba previsto para esta semana en el Senado, en donde se iba a tratar la reforma del Consejo de la Magistratura. El gobierno tiene tiempo hasta el 15 de abril de hacer esta reforma. Se tenía pensado sesionar esta semana, pero necesitaba un voto clave el Senado, el oficialismo en realidad, que era de Alberto Hueletnec, el senador de Río Negro, que había propuesto algunos cambios. El Frente de Todos no aceptó estos cambios, planteó que se podían llegar a hacer en el recinto y Hueletnec sacó su voto, dijo que no iba a acompañar un recinto que es muy ajustado en el Senado. El oficialismo necesitaba este voto, por lo cual, al no tener los votos, pasó la sesión para la próxima semana a ver si puede conseguirlo finalmente, por lo cual no se va a tratar esta semana la reforma del Consejo de la Magistratura. Había sido anticipo la semana pasada de Martín Angulo, que se abría la agenda, planteábamos la semana pasada que esta semana se iba a estar discutiendo el tema más caliente en el Senado de la Nación sobre el Consejo de la Magistratura, y Martín decía, a mí me parece que no sale. Sí. Y bueno, porque el gran... A ver, ¿cuál era la expectativa? Que en el Senado sí estén los votos. De hecho, el oficialismo contaba con el voto de Hueletnec para poder aprobarlo. Por eso se había la semana pasada aprobado en comisión. Había 3 grandes proyectos. El del oficialismo, el de la oposición, los habíamos contado, y el propio proyecto de Hueletnec. Pero la expectativa era que
Beretilnec aporte sus votos al proyecto del oficialismo. Por eso la expectativa en el Senado. Ahora se complica absolutamente mucho más todo, porque si en diputados los votos no estaban y sí en el Senado, hoy en el Senado tampoco los votos están y esto se va a demorar más tiempo. Y como decía Rosario, 15 de abril, fecha clave, ese es el día que el Consejo de la Magistratura dijo, señores, señoras, tiene que haber un nuevo Consejo de la Magistratura. Si para el 15 de abril no hay un nuevo Consejo de la Magistratura, todo lo que haga este Consejo va a ser nulo. No lo va a haber por una ley, es muy difícil de llegar, no solo por la disputa política, sino por los tiempos, pero además, si no hay un Consejo por una nueva ley, se tiene que volver al Consejo anterior. Y para llegar al Consejo anterior también hay una disputa política muy grande en su integración, por eso, por toda esta situación, nos encaminamos a que no haya un nuevo Consejo de la Magistratura. Tema que genera muchísima tensión y que vos decís, Consejo de la Magistratura, me da un poquito de noni. No, el tema del Consejo de la Magistratura es dónde se resuelve quiénes van a ser los jueces o van a dejar de ser los jueces que deciden sobre la libertad y los bienes de las personas, entre esas personas muchas veces en el sistema político, si hablamos de la justicia federal, ¿no? Exactamente, es el que decide tu juicio laboral y es el que decide las causas de corrupción. Es sumamente importante. Ahora, ¿cómo se sigue? Porque se cayó la sesión, pero el tema sigue siendo un tema que hay que debatir. ¿Sabés qué es lo que va a pasar el 15 de abril? Aparte que hay una orden de la Corte, ¿no? Claro. Hay un fallo, pero ¿sabés qué es lo que va a pasar el 15 de abril? ¿Qué va a Hoy, pasar, hoy el 15 de abril hay una institución del Estado que va a dejar de funcionar. Yo no sé si esto pasó alguna vez en democracia. El 15 de abril... Decisión clave, ¿no? Además. ¿Cómo? Pero el punto es que no es algo que incorporada a la Constitución Nacional en la reforma de 1990. Se creó el Consejo de la Magistratura, que es el órgano, como decías, que selecciona a los jueces, los investiga y administra el Poder Judicial de la Nación. La Corte dijo, si el 15 de abril no hay un nuevo Consejo, todo lo que haga el Consejo de la Magistratura va a ser nulo. Por lo tanto, el Consejo de la Magistratura no va a poder hacer nada de sus grandes funciones. En un ratito Martín Angulo trae alta data, así que quédate porque hay información del ámbito judicial que va a incomodar a muchos y la tiene en exclusiva Martín Angulo en un ratito. Pero ahora nos vamos a ese foro de conciencia donde nos está esperando ya Jorge Macri. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá Marcela Pagano, Edi Zunino te saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, bien, hace un ratito lo escuchábamos a Pichetto, nos quedó un poco en claro cuál es la postura de Juntos por el Cambio en esta lucha contra narcos. Cuando te tenemos siempre, Jorge, tratamos de aprovechar tu opinión como jefe territorial que has sido y el lugar tan preponderante que ocupás hoy en Juntos por el Cambio para ir más allá, ¿no?, de esta agenda que entendemos es sumamente prioritaria. Te quiero preguntar por uno de los temas del día que tiene que ver con esta terapia de grupo que está ofreciendo el presidente, en donde propone que se sientan los empresarios, funcionarios del gobierno, pero también hace alusión a la posibilidad de extender una paz con la oposición para tratar de frenar el alza inflacionaria. Bueno, la verdad que sí, algo que nosotros demostramos desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández fue voluntad de diálogo. De hecho, se interrumpió ese diálogo no por decisión nuestra. Ustedes se acordarán esa vez que nos convocaron en plena crisis de la policía de la provincia para discutir de otro tema y anunciaron de manera prepotente la decisión de quitarle coparticipación y recursos a la ciudad de Buenos Aires. Más allá de eso y de esas diferencias, cada vez que haya un ámbito para tratar de resolver problemas, nosotros vamos a estar, pero cuando uno analiza el comportamiento del gobierno de Alberto Fernández, nota un claro mecanismo de persecución a los que no piensan como ellos. Fue la coparticipación, tuvo que ver también con el intento de transferirnos los colectivos o parte de los colectivos que operan en el AMBA a medio de prepo, el problema gravísimo que es una bomba de tiempo que estamos teniendo en la ciudad de Buenos Aires y que tiene que ver con los presos en comisarías, más de 800 presos en lugares que no están aptos para eso porque el Servicio Penitenciario Federal no los traslada. Eso puede terminar en un motín en una comisaría, con muertos, con heridos, con presos que se escapen y algún vecino tenga que sufrir las consecuencias. Así que me parece que hay como una dicotomía siempre
muy marcada desde el oficialismo entre lo que dicen y lo que hacen. Y ya a esta altura yo tiendo a mirar más lo que hacen que lo que dicen, ¿no? Entonces, Jorge, si nos convocan, estaremos, pero no vemos mucha voluntad real. Sí, Edi. Jorge, sobre la agenda que se está planteando, la discusión política en la Argentina, el otro día salió Mauricio Macri a plantear que más temprano que tarde todos vamos a estar reivindicando a Carlos Saúl Menem y su papel en la política y la economía argentina, y en el medio de eso empiezan a aparecer proyectos de dolarización de la economía. Recién se lo preguntábamos a Miguel Pichetto y decía que él está absolutamente en contra de cualquier proyecto dolarizador, y me gustaría conocer tu opinión. Yo no soy economista, con lo cual soy muy respetuoso de los que saben más, pero lo primero que te diría es, el problema económico es tan complejo que imaginar que una medida sola mágicamente va a resolver los problemas de los argentinos sería simplificarlo en extremo. Yo creo que hace falta tomar conciencia que la Argentina está muy mal, entender que un país no puede eternamente vivir gastando más que lo que genera. Este ha sido un problema endémico en la Argentina de más de 50 años. Después, yo particularmente creo que lo que hay que hacer es recuperar confianza, recuperar moneda. Ahora, le dejo esa discusión a los técnicos más especializados. Sí, no simplificaría el tema. Yo no creo... A ver, si un proyecto de ley y una sola medida resolviera el problema, me imagino que alguien ya lo hubiera hecho en el pasado, reciente, digamos, hasta nosotros mismos como gobierno. Y en cuanto a la Entonces, figura, y en cuanto a la figura de Carlos Menem, y en cuanto a la figura de Carlos Menem, ¿considerás que desde el punto de vista político sí es una referencia, o sea, que fue el mejor presidente de la historia argentina? Eso es lo que dijo tu primo Mauricio. No, yo no lo siento de esa manera. Creo que hizo un aporte importante, que la Argentina tuvo estabilidad durante un tiempo que no ha sido habitual en la Argentina, pero no lo calificaría como el mejor. Yo me quedo más con todas las complicaciones políticas que tuvo el final de su gobierno y probablemente económicas, con la piedra fundamental del inicio de este camino nuevo de democracia en la Argentina, el aporte que hizo Alfonsín. Pero bueno, son miradas. Yo te diría que en realidad no hay uno que resuma el todo, debe haber cosas valiosas para ir tomando de cada momento de la historia. Hace un ratito hablábamos de la construcción de liderazgos, estuvo Fernando Gray acá y decíamos, está viendo tal vez la misma situación en el oficialismo y en la oposición, el surgimiento o la posibilidad de surgimiento de nuevo liderazgo. ¿Dónde te sentís más cómodo vos para proyectar tu futuro político? ¿En la provincia o en la ciudad? A mí me gusta gestionar, pero no es un momento para discutir dónde va a estar cada uno. Hoy tengo una responsabilidad muy grande, que es ser ministro de gobierno de la ciudad. Traigo mi experiencia de la provincia a la ciudad. Creo que es la primera vez que un intendente del conurbano integra un gabinete de la ciudad de Buenos Aires. No me parece un dato menor. Eso demuestra apertura de parte de Horacio, pero además una voluntad de comprender a los 3 millones de bonaerenses que entran a la ciudad y no vienen a llevarse algo de la ciudad, vienen a aportar. Entran médicos, entran profesionales, empresarios, gente de la cultura, emprendedores, gente que viene a buscar un porvenir que no encuentra en la provincia, pero mucha gente que viene a hacer su aporte. Y también hay otra realidad, hay un montón de gente de la ciudad que sale al conurbano a hacer lo mismo. De hecho, hay 6.500 chicos que estudian en escuelas de Vicente López y que viven en la ciudad de Buenos Aires. Este concepto de que todo va en un solo sentido es un concepto medio antiguo. ¿Dónde me va a encontrar el tiempo? Yo tengo un gran objetivo, que es que le demos a la Argentina una alternativa superadora. Voy a tratar de que sea alguien del PRO quien sea presidente en el próximo ejercicio, que tengamos la posibilidad de seguir gobernando la ciudad, que recuperemos la provincia. Pero bueno, ¿querés ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Ya te desististe de ser gobernador de la provincia? Yo dije y voy a sostener que este año yo no voy a hablar de candidatura y me gustaría que todos hagan lo mismo. Es un año para laburar, la gente está bastante podrida de los yo quiero estar en tal o cual lugar y yo voy a ser muy condescendiente con eso. Se lo pido a los demás, lo voy a cumplir yo. ¿Dónde voy a estar? Seguro en algún equipo y en algún rol relevante, ejecutivo. A mí no me gusta lo legislativo, me apasiona gestionar, que es lo que hice como intendente, es lo que hago hoy como ministro. Nuestro compañero Martín Angulo te quiere hacer una pregunta, Jorge. Jorge, buenas noches. Marcabas que querés que en el 2023 el presidente de la Nación sea del PRO. Los radicales dentro de la alianza plantean lo mismo, que le gustaría que sea un radical. ¿Existe la posibilidad, está charlado, o a vos te gustaría que la fórmula pueda ser una mezcla
que haya un candidato a presidente del PRO radical y que el vice sea del otro partido? Yo creo que hay que explorar todas las alternativas que conformen un buen equipo y que la gente también sienta que es representativa, o sea, que no hay un dedo que elige a alguien, ¿no? La experiencia del año pasado, donde hubo mucha competencia a nivel paso en las distintas provincias, en la ciudad, fue una experiencia para mí interesante, enriquecedora, con lo cual no descarto que pueda haber acuerdo, pero creo que lo natural es que la gente decida, que se pueda competir. Eso evita esa sensación de tengo que estar cerca de alguien para ser el elegido o la elegida. Me parece que lo bueno es que la gente elija. Hay un buen mecanismo que es la PASO y después quitarle dramatismo, ¿no? Después la gente elige y te toca estar en el lugar que te toca, a veces ganar, a veces perder, y uno aporta de donde le toque. ¿Y vos pensás que hay algún votante tuyo que puede estar decepcionado porque ahora te fuiste a Ciudad y te apoyaban a vos y te querían a vos como intendente? Es probable, seguramente, y qué creo le que algunos de respondés? ellos se irán calmando o tranquilizando. Lo mismo que le respondo, yo sigo viviendo en Vicente López, los veo, me cruzo, ayudo en la gestión. Estamos con proyectos de Ciudad y Vicente López muy fuertes. Anillo Digital la semana que viene, la unión de Libertador, Bicisendas, todo el parque costero que se va a unir, el Parque de los Niños con el Parque Costero de Vicente López. Puente Saavedra es otro trabajo muy importante entre Ciudad y Vicente López. Lo que le digo es, me fui con la tranquilidad de saber que hay un equipo que está preparado después de 10 años, de que ese equipo es el mismo, no me llevé a nadie, es el mismo gabinete. Yo hubiera sentido que en algo afectaba la calidad de prestar, de cuidar, de servir al vecino de Vicente López, no lo hubiera hecho. También creo que es bueno que el equipo crezca, ¿no? Esta cosa de que si nosotros nadie puede, que somos imprescindibles, creo que hay que ir rompiéndola a poquito, pero creo que esa tranquilidad los vecinos la van logrando cuando la ven a Soledad en el ejercicio de su tarea, cuando ven su sensibilidad y su decisión puesta como intendenta, cuando ven que los servicios siguen igual o mejor que antes. Pero sí, está claro que algunos me dicen, ay, ¿por qué te fuiste? Sí, obviamente, pasa. Jorge, última por mi parte, vos estás planteando que tal vez haya gente, vecinos de Vicente López, que hubieran preferido que te quedaras en el municipio. Ahora, en cuanto a la estructura, la interna de Juntos por el Cambio, por acá estamos todos muy entretenidos con la interna oficial, es la interna del partido o la coalición de gobierno y suelen ser más interesantes, pero en Juntos por el Cambio también hay discusiones fuertes muchas veces. Este permanente cruzar de un lado de la General Paz al otro por parte de la dirigencia de Juntos por el Cambio, particularmente del PRO, ¿no genera un extra de tensiones dentro de la propia fuerza, sobre todo en la provincia? No lo sé, puede ser. Me parece que en definitiva la gente espera que como equipo le brindemos soluciones concretas, más allá de donde esté cada uno. Pero puede ser, debe haber gente a la que no le molesta mucho, gente que le da más relevancia. Yo nunca niego, digamos, distintas miradas. Sí creo que puede haber distintas miradas dentro de nuestro espacio, sin ninguna duda hay tensiones, pero hemos tenido un gesto de madurez muy importante, votando prácticamente todos los diputados de manera conjunta la posibilidad de endeudarnos con el FMI para evitar el default, para tener ese acuerdo, para no llevar el país al 2001, mientras veíamos un gobierno que se debatía entre sus propias banderas y la bandera argentina. Así que sin duda hay tensiones en todos lados. Me parece que la magnitud de las peleas, de los enfrentamientos de quienes deben gobernar, nada menos que las responsabilidades más grandes que tienen en nuestro país, como son por ejemplo en la Nación o la provincia de Buenos Aires, a mí me preocupan, y sobre todo cuando esas tensiones se trasladan afuera y generan situaciones como la de los presos en las comisarías que el servicio penitenciario no resuelve, o como las discusiones por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, que la ciudad se entera de buenas a primeras, digamos que nos la quitan. Parece que esas cosas no están buenas porque en definitiva los que las sufren son los ciudadanos. Jorge Macri, muchísimas gracias por este contacto con Para que Sepas. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Nuestro compañero Darío Misraji tiene información de último momento sobre la designación de la embajadora chilena en Buenos Aires del nuevo gobierno de Gabriel Boric.
Así es, porque como si no tuviéramos suficientes problemas en Argentina, también de alguna manera terminamos involucrados en los problemas de los países vecinos. Porque la verdad es que la primera crisis, podríamos decir, del gobierno de Gabriel Boric tuvo que ver con la designación de la embajadora en Argentina, Bárbara Figueroa, confirmada en las últimas horas como la elegida después de muchísima polémica en Chile. En una semana exactamente, el martes de la semana que viene, está viniendo al país. Gabriel Boric va a hacer su primera gira oficial. ¿Verdad? Martes que viene, por eso mismo. Su primera visita oficial va a ser justamente en Argentina. Fue invitado por Alberto Fernández. Alberto Fernández, que el día de la Asunción, el 11 de marzo, tuvo un rol realmente protagónico, que se lo dio. Ya hay claras señales de muy buena sintonía. Y lo que estamos viendo en imágenes es una de las razones por las que generó tanta polémica la designación de Figueroa. Ahí la vemos a Figueroa en el Congreso de Chile en el año 2016. En ese momento era la secretaria general de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores de Chile. Sería la CGT. La chilena. CGT. La CGT chilena. 2012 fue cuando asumió ese cargo, primera mujer en la historia de Chile en tener ese cargo. Ella es militante del Partido Comunista, venía ya de mucha militancia en el sector de los docentes, profesora de filosofía ella. ¿Y a quién está insultando? La están sacando a la fuerza a los carabineros. Una imagen muy fuerte. Contextualizame esto. Bueno, Es se estaba tremendo. discutiendo en el Congreso en un momento en el que gobernaba Bachelet, Michelle Bachelet, en coalición con el Partido Comunista. Esto hay que tenerlo en cuenta. El segundo gobierno de Bachelet, que es este momento 2016, contaba con la coalición al Partido Comunista del que ella formaba parte. Sin embargo, se estaba discutiendo la posibilidad de un incremento del salario para los empleados públicos, incluidos los trabajadores docentes que ella representaba especialmente. Había ido a declarar, a presentarse el ministro de Finanzas de ese momento. Bueno, el punto es que el proyecto no sale y ella quedó enardecida con el ministro de Finanzas, el ministro de Hacienda en realidad, del propio gobierno de Bachelet. Y a él al que lo insulta, hueón, le dice. Hueón, le dice también... maricón le dice, muy polémico, la tuvieron que sacar a la fuerza. ¿Quién no insultó a un ministro? Bueno, No. pero Tenemos el audio a pleno. ¿El ¿Por qué, audio? por qué no lo escuchamos? Sí. Ah, Tiene ven, audio el video. escuchémosla. Ponelo a todo volumen el video de la nueva embajadora chilena en Buenos Aires. ¡Esto es lo que te di, weón, maricón! ¡Valdés! ¡Esto es tu culpa! ¡Mira! ¡Atrévete a mirar! ¡Valdés! ¡Que te saquen del gabinete! ¡Por desgraciado! ¡Mira lo que le hiciste a los trabajadores! ¡Soy un empresariado! una diplomática de pura Te digo una cepa, se la cosa, ve, ¿no? con el que se va a llevar muy bien es con nuestro canciller, que digo, agarra y a un periodista le dice cuando tenés la inflación como la tenés, estallando y demás, le dice cabeza de... se van a llevar bien el canciller y la embajada. Las nuevas relaciones bilaterales vienen por ese lado. Déjame que te cuente cuál fue la recepción por parte de la línea diplomática de la Argentina. Tuvo que ver Rafael Bielsa también con esta opinión porque la conoce a esta dirigente sindical por su trabajo, el de Rafael Bielsa en la Embajada Argentina en Santiago. Digamos que le merece a la línea diplomática política argentina respeto, que ha sido recibido con buenos ojos. Dicen que es una mujer muy bien plantada, que lleva muy bien las discusiones políticas, que está muy interesada en la defensa de los intereses de su país. Eso es lo que transmite la Cancillería argentina y las fuentes que podemos tener del otro lado de la cordillera. Más allá de esto, fue muy La derecha chilena está loca. No, enardecida, dijeron inaceptable, impresentable, una vergüenza, cuoteo político. Porque claro, lo que un poco se discute Chile, recordemos, es un país que una de las características que tiene es que tiende a tener un servicio exterior muy fuerte, muy jerarquizado y siguiendo las líneas diplomáticas. La gran mayoría de sus embajadores son diplomáticos. Muy profesional. Muy profesionalizado, muy burocratizado y profesionalizado. La gran mayoría de los embajadores son diplomáticos de carrera. Siempre hay una proporción de diplomáticos políticos. Y lo que llama la atención es que en esta primera tanda nombró mucho político. Y Figueroa quedó afuera del sindicato el año pasado, porque justamente perdió la elección interna 4 años después de haber ganado una elección en la que la acusaron de hacer fraude, donde también tuvo que repetir. Es decir, yo diría, tiene un historial bastante discutible, digamos, y sobre todo poco transparente en términos democráticos. Esa imagen
es como un poco la exacerbación de esto. Bueno, por eso generó tanta interna. Va a ser la embajadora finalmente chilena en Argentina. No creo que haya problemas en términos de relación, al menos con este gobierno. Veremos qué pasa en 2023 si hay otro gobierno. Bien, Bueno. Darío, volvemos a tener ahí a nuestro exorcista de cabecera, el presidente de la Nación. Los demonios del presidente no dan tregua, va de retro todos. La tapa de PQS Espectacular. del día de ¿No hoy, vino con en que prospecto también... esa? ¿Cómo? ¿No vino con el prospecto? No trajo prospecto Ah. adjunto, pero lo comentábamos hace un ratito que el presidente, o sea, esta imagen surgió de que él había planteado que hay ciertos diablos que interfieren en la generación de los precios en la Argentina y sumábamos otros demonios nosotros en la información y en el análisis. Las encuestas no le están dando bien a la gestión presidencial. En un promedio hay un 65,5% de rechazo. Ahora lo vamos a hablar con nuestro próximo invitado, Raúl Aragón, que es consultor de opinión pública y hace encuestas, entre otras cosas. También planteábamos que políticamente el presidente de la Nación no está en un momento de gran respaldo desde el punto de vista parlamentario, aunque la oposición fue la clave para aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y venimos de una etapa en medio de esa propia discusión del pacto con el FMI, de una marcada de cancha muy fuerte por parte de la vicepresidenta de la Nación y de su hijo Máximo Kirchner al frente de la Cámpora. Entonces le damos la bienvenida a Raúl Aragón y le preguntamos a raíz de esta etapa, Raúl, buenas noches, gracias por visitarnos, ¿cómo está percibiendo la sociedad argentina la gestión del gobierno nacional? Buenas noches, gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. La percepción que hay es la percepción que prácticamente diría tenemos todos, con una gran varianza, pero sí, la percepción es que no funciona muy bien. Ahora, después están las explicaciones y las interpretaciones de por qué no funciona muy bien. Vos mencionabas 60-65% de imagen negativa. En realidad no es de rechazo a la gestión, sino de imagen. Es distinto cuando vos preguntás cuál es su opinión del presidente o cuál es su opinión de su gestión. Son cosas separadas. Sería como el presidente y el gobierno, digamos. Claro, sí. ¿Cómo me cae él como individuo? Bien, muy bien. Ahora, como gestión me puede caer muy bien o muy mal, aunque me caiga bien como persona, digamos. Son cosas distintas. En términos de imagen, Alberto recuperó un poco post-pandemia o semi-post-pandemia. Él como figura. Él como figura. Bien. Él como figura recuperó un poco porque, en definitiva, ciertos sectores le reconocen haber administrado la pandemia de una manera que por lo menos no hubo que elegir a quién darle un respirador o no. Se gastó una fortuna, 7% de un PBI costó eso, no es menor, digamos, lo que costó la pandemia. Pero por otro lado hay disconformidad básicamente con la inflación, básicamente. Y eso le descalifica. El bolsillo. Claro, y eso es lo que le descalifica un poco la gestión. Ha recuperado un punto la crisis y lo llamo crisis, del acuerdo con el FMI, la crisis interna que aún subsiste. Eso le costó imagen y es complejo explicar por qué le costó imagen, porque no es que están de acuerdo con Cristina, es que le atribuyen de alguna manera no ser capaz de manejar ese sector de la coalición de gobierno y eso descalifica la gestión, porque ahora, también Raúl, sí. Te quiero volver sobre un punto que analizábamos al comienzo del programa, e incluso con el equipo, con Rosario, decíamos estas necesidades que a veces el gobierno tiene de aclarar lo que ellos mismos salen a decir, ¿no? Se generan sus propios problemas. El presidente hablando de demonios, hablando de la guerra contra la inflación, hablando hoy ante empresarios, proponiendo una terapia de grupo. ¿Alguien le está escribiendo una fórmula distinta desde el punto de vista del marketing político? Después, si alguien le está manipulando la discursividad, el discurso. Sí. Es un novedoso, por lo menos, que se hable. Ya hablar del demonio pensando en quiénes son los responsables de la inflación, por lo menos llama la atención. No recordamos esto en el discurso de Alberto Fernández. Mira, yo no quiero disculparlo, Creo que ha hablado livianamente cuando habló de demonios, de terapia de guerra, de terapia de grupo, etcétera. En medio del conflicto ruso-ucraniano que nos afecta a toda la palabra guerra es una palabra que nadie quiere mencionar, digamos. Yo creo que tiene errores discursivos y creo que yo personalmente, la peor crítica que le hago a este gobierno no es tanto la gestión, sino la gestión de su comunicación. Han generado grandes confusiones por mala comunicación y todavía no le encuentran la vuelta a la comunicación. Del presidente para abajo estoy diciendo esto, ¿no? Es decir, ha habido que salir a aclarar vos que sos un analista de opinión y un analista de comunicación también.
¿Hay algún caso en que alguien que está bien parado políticamente tenga problemas de comunicación que hagan ver que no está bien parado políticamente? En Argentina no. No. Si estás bien parado políticamente, Menem. No quiero rescatar, no estoy rescatando la figura de Menem ni de su gestión, o sea, no estoy haciendo un juicio de valor. Pero Menem, cada vez que hablaba, generaba una sonrisa. Hacía chistes que ningún otro presidente se hubiera podido permitir, básicamente porque medía bien, porque había una conformidad hasta el 2000, hasta el 97. Después es otro Menem, es otra gestión, digo, pero los primeros años de gobierno y la mitad de la segunda gestión y la primera gestión... se empezó a derretir la convertibilidad. Se empezó a derretir, además entramos en la convertibilidad, se perdió frente a la alianza, etcétera. Fue un año bisagra, bueno. Pero hasta ahí Menem podía decir cosas como, no sé, hay un chiste muy famoso, y creo que lo dijo en público, cuando le dijeron que cayó el muro de Berlín, preguntó ¿para qué lado? ¿No? Es decir, tenía esas cosas de carisma, de humor, que le permitían y estar bien plantado políticamente y en el consenso de la sociedad. Lo que pasa o sea que si te va bien, podés decir cualquier cosa. No tanto como cualquier cosa. Si te va mal, pero si te va cualquier cosa que digas puede caer mal. Puede caer mal o la van a tomar mal también tus adversarios, ¿no? Porque también ese es el juego político, es decir, en lo discursivo el juego político también es muy cruel, ¿no? No perdona nada y aprovecha cualquier semi-error o error del adversario para descalificarlo. Cosa que no me parece una buena calidad de política. Creo que la política tendría que ser algo mucho más serio que eso. Y en Argentina lo sufrimos. Ahora, la política en gran medida está puesta en estas imágenes que tenemos acá a nuestras espaldas. Si cerramos un poquito el plano lo vamos a ver. ¿Por qué las rescatamos? Porque en los últimos días hubo un alineamiento de discursos entre distintas figuras del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Las más relevantes, el ministro de Desarrollo Social, el Cuervo Larroque, y después el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que dijeron casi como por mimeógrafos, se decía en una época, como fotocopiados, que se ríe Raúl Aragón por la teoría. Yo usé el mimeógrafo. Hay gente que no sabe ni qué es un mimeógrafo. Claro. Que el presidente está siendo manipulado por 5 o 6 personas que le escriben todos los días un diario de Irigoyen. Chequeando esa información, yo salí a preguntar, dije, ¿quiénes son esas 5 o 6 personas que le escriben el diario de Irigoyen? Y las fuentes de la provincia de Buenos Aires me confirmaron que estas son las 6 personas de las que hablan, no es al voleo, y son todos ministros, funcionarios de alto rango. Bueno, Cafiero siempre sabíamos que estaban muy cerca. Guzmán lo sostuvo, digo, todo el mundo pidiendo, entre comillas, digo, todo el mundo dentro del oficialismo pidiendo su cabeza, enojado, el kirchnerismo duro, la propia Cristina, y él lo sostuvo. Lo que me llama la atención es que la incorporación, Eddie, de Guado y Pedro en estas figuras. Vilma Ibarra, Vito Velo, Ibarra, por supuesto, dos personajes también de mucha confianza del presidente de la Nación, y lo colocan, no descartemos a Guado de Pedro, porque suele jugar a 2 bandas. Dicen las fuentes en términos la política es jodido eso, de billar, ¿no? Era el billar de esto de jugar a 2 y a 3 bandas. Estos son los 5 o 6 personajes que, según un sector muy empoderado del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, están diciendo que le escriben el diario de Irigoyen, como suele decirse, a generar un microclima fuera de la realidad a un presidente de la Nación. O sea, le están generando o le están haciendo decir cosas que están haciendo creer cosas que no están pasando. Le pifian. Yo hoy lo comparto con Raúl, lo decía cuando mirábamos, sabemos perfectamente que el INDEC tiene información exclusiva y que no se da a conocer, pero hay unos preliminares que sabés y que todo el mundo tiene y los funcionarios lo tienen de más o menos cómo van a dar los resultados de algunos índices. Justo el día que tenemos un resultado mensual después de 11 meses de caída en la economía, el presidente habla de que va a haber crecimiento económico. Es un ejemplo, ¿no? Ha habido muchas torpezas en los momentos desafortunados para salir a decir ciertas expresiones, Raúl. ¿Vos considerás que está mal asesorado este gabinete? ¿Debería barajarse y darse de nuevo figuras nuevas? No, lo que sí, insisto, está mal gestionada la comunicación. La verdadera comunicación presidencial tiene un solo jefe y baja línea, y nadie se mueve de ahí. Acá no hay eso, le falta eso a esta gestión. Entonces pasan esas cosas, el INDEC por su cuenta sale a decir, cayó la economía y el presidente este año vamos a crecer.
porque habló con uno o con otro. Ahora, si hubiera coordinación en la comunicación, eso no pasa. Es un problema simple de comunicación, pero necesitas un jefe. Ahora, Tenés que tener un jefe. Eso que se creó incluso el cargo de portavoz que ni siquiera existía en la Argentina y que se creía que con eso se iba a ordenar a partir de ahora la comunicación. No, y no se ordena con eso. Yo recuerdo, porque yo lo recibía, medio ilegalmente, digamos, pero yo lo recibía. El PRO todas las mañanas bajaba, Marcos Peña bajaba un tuit con los temas del día y que había que responder a eso. Y se los bajaba a todos. A todos. No estoy defendiendo la gestión de Macri, estoy hablando de cómo se gestiona la comunicación. Un mecanismo, estás hablando de un mecanismo. Un mecanismo. Después si querés hablamos si fue buena, mala, es otra cosa. No. Pero digo, la comunicación se maneja y es muy importante, es casi como un ejército, el general, los coroneles, los mayores. Si no tenés eso, tenés confusión y eso tiene costos políticos al final. Raúl, vos ahí lo que estás marcando también es una diferencia política, porque Macri, con todos los errores de su gestión, nadie discutía que era el jefe. Acá se discute si Alberto es o no. Sí, es una diferencia política, sí. Obviamente Cristina y el kirchnerismo le está discutiendo no la jefatura formal, sino la conducción, la toma de decisiones, que es lo que hace un jefe finalmente. Pero yo quisiera decir una cosa, si me permitís brevemente. Anoche claro. Escuché muy largamente tu entrevista, o la entrevista que ustedes le hicieron a Javier Milei. Yo puedo estar o no de acuerdo con Javier, pero lo respeto, es un hombre inteligente, tendrá un modo un poco expansivo de hablar, todo eso, pero dejando todo eso de lado, es muy inteligente y yo podría coincidir con él en el 90%. Lo que ocurre es que Miguel Ley no entiende que no hay espacio político y espacio social para hacer lo que él quiere hacer. Es decir, te estalla. Pero, ¿por qué te estalla? ¿Y por qué podría estallar y ser una oportunidad para Milei? Porque una cosa es mirar el momento histórico y otra cosa es mirar el momento político. El momento histórico en el que estamos es el momento donde los dos grandes hegemones de la política argentina de los últimos 20 años, el kirchnerismo y el PRO, que nacen como consecuencia de la crisis del 2001, no nos olvidemos, en 2002-2003, han agotado su rol hegemónico. ¿Por qué? Primero porque eran movimientos de centro-izquierda y de centro-derecha, pero de centro-izquierda y de centro-derecha. En el devenir de estos años han extremado tanto sus posiciones ideológicas debido a la confrontación y además sus respectivas gestiones no han sido buenas al aplicar sus recetas, que por un lado empezaron a perder los componentes de centro, se están achicando como fuerzas. Y por otro lado, el PRO pierde por derecha hacia el lado de Milei y el kirchnerismo pierde por izquierda hacia el movimiento de izquierda, al FIT sobre todo. Al frente. Ahora, el contenido ese debe estar grabado en esa silla porque hace un rato decía lo mismo Fernando Grey, intendente de Esteban Echeverría. Bueno, cuidado muchachos. No hablamos con Fernando, nos saludamos nomás. Cuidado muchachos que acá se nos está yendo el sistema hacia los extremos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Eso deja un gran espacio de centro para que figuras de centro izquierda y de centro derecha ocupen el próximo escenario. ¿Cómo quién, Raúl? Como Alberto Fernández, si querés del lado del campo popular. Alberto sería un centro, no empieza a agotarse su falta de resultados. Digo, cuando vos mirás un próximo presidente, él puede apostar a una reelección, pero con los números de hoy que vos mismo estás leyendo. Digamos, ¿cómo lo resuelve el espacio interno? Es una cosa, es decir, va a buscar a alguien que tenga llegada en el centro, y eso podría ser Alberto, independientemente después cómo le vaya en la elección. Y del lado del PRO o de la centro derecha, digamos, una figura como la Rodríguez Larreta o en la provincia Diego Santilli. Es decir, no queremos más extremos y enerva mucho a la... El otro día Gerardo Morales hablaba de este acercamiento que está teniendo con Horacio Rodríguez Larreta y es el presidente del radicalismo con una de las figuras más expectantes que tiene... Sí, la descalificación rotunda que le hizo a Macri cuando Macri defiende la gestión de Menem, la descalificación a la dolarización de la economía. Y del lado está más complicado, por cierto, el Frente de Todos o la centroizquierda, llamémosla así, porque no sé si se va a llamar Frente de Todos, está más complicada por sus conflictos, por el desgaste del presidente y porque no aparecen figuras secundarias. Quizás la única, y esto... es ciencia ficción, podría ser Sergio Massa, que ha mantenido... ¿Y por qué no un Guado de Pedro, por ejemplo, que hoy está uniendo posiciones? Podría ser. El kirchnerismo núcleo duro, el establishment, el albertismo. Sí, podría ser Guado. Son lo que yo llamaría hombres de consenso, o que salieron a buscar consenso en los momentos de crisis, cosa que hicieron ambos,
¿Y será ese viraje al centro lo que inquieta a algunos kirchneristas más puros diciendo, ojo con Guado de Pedro? Porque lo que hay en estos nombres, y esto lo digo para, no sé, aunque sea en el terreno especulativo, decir, ¿es lo que le están reclamando al presidente que cambie a estas figuras del staff presidencial? O sea, ¿hay una movida por parte del kirchnerismo o de Cristina misma en las sombras para de aquel momento decir los funcionarios que no funcionan a decir acá tenés que ir a un cambio de gabinete y cambios de ministros y acá hay 3 ministros que son centrales? Yo creo que el cambio de gabinete ya lo hicieron después de la elección. Ahora, hay un cambio que marcan seguro que es el del ministro de Economía, el de Martín Guzmán, o sea, ¿no? A eso Alberto lo apuntan. sostiene. A ver, hay un punto que yo te quiero preguntar. Ayer Javier Milei en esa misma silla decía, a mi derecha no hay nadie, pero yo podría sentarme a hablar con Mauricio Macri, como con Bullrich. ¿Qué pasaría si se unen y hacen una unión política 2023? Sí, es cierto. ¿Y qué pasaría si el sector más duro del kirchnerismo se junta con el FIP? Digamos, Claro. más o menos lo mismo. Pierden. ¿Por qué? Porque la sociedad está buscando situaciones de consenso y de centro. Se marginalizan. Se marginalizan. Lo que todos queremos, y creo que si hago una encuesta, ¿cómo está todo? ¿Qué queremos? Que se pongan de acuerdo. Y que gestionen bien, sea la oposición, no importa, pónganse de acuerdo. El voto, los 202 votos que obtuvo la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eso realmente cayó bien en la ciudadanía. ¿Qué hubiera pasado si quedamos en una zozobra? Había temor de eso. Y lo que está buscando la mayoría del electorado, más allá de lo ideológico, aún con preferencias ideológicas, es una dirigencia por lo menos dialoguista, porque hoy Macri y Cristina no pueden dialogar y sin embargo son los dos grandes hegemones. Hay quienes sostienen que la existencia de Javier Milei pasa casi por ninguna otra cosa que por mostrar a Macri y a Bullrich, al macrismo más puro, en una posición de centro, ¿no? Sí, bueno, es medio una ironía eso, pero puede ser. Me quedo con una cosa que acabas de decir, ¿no? Lo del tema de la ciudadanía y cómo vio el acuerdo con el Fondo Monetario, casi como si la ciudadanía estuviera celebrando no haber entrado en default. Pero también me quedo con la ciudadanía que en muchas encuestas no quiere un ajuste. La ciudadanía que reivindica sus necesidades de que no suban más, por ejemplo, las tarifas. El Porque hay que transporte, decirlo, que cuando hay este tipo de encuestas, Raúl, que son anónimas, nadie quiere pagar más tarifa de energía y demás. Y bueno, pero todo eso está dentro del acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces me pregunto, ¿hasta dónde las certezas de que la ciudadanía vale lo que en realidad en la letra chica después tampoco quiere? Bueno, claro, es una contradicción, pero cuidado, el imaginario no es coherente necesariamente. Estoy hablando del imaginario colectivo, no estoy hablando de nadie en particular. Sin duda. Por supuesto que nadie quería el default. Por supuesto que nadie quiere que le aumenten las tarifas. ¿Es incoherente? No, es absolutamente coherente. Ahora, nadie asocia, o en general no se asocia, que evitar el default implica aumento de tarifas. Eso es muy difícil de que lo asocien, es muy abstracto. Yo no quiero que me aumenten las tarifas, pero por favor no vayamos al default porque se arma un lío bárbaro. Y en ese sentido, ¿qué perspectivas? Se entiende, ¿no? Sí, por supuesto. Pero en ese sentido, ¿qué perspectivas ves para el presidente con lo que ya está pactado con el Fondo Monetario, que indefectiblemente algún bolsillo va a afectar? Sí, algún bolsillo va a afectar, estamos viendo a cuál afecta. Están tratando de que no afecte a la base social más necesitada. Sí, más postergada. Y creo, y esto es especulativo, pero después, dentro de unos 15 días lo podemos volver a hablar, yo creo que va a haber una segunda renegociación con el fondo debido sobre todo al aumento de los combustibles y la energía. Porque tal como está planteado ahora ese acuerdo, con estos valores de energía es insostenible. Bueno, eso no es culpa de Argentina, ni de Alberto, ni de la oposición, ni de nadie. Ahora, Eso lo Raúl, inventaron los rusos. El kirchnerismo hizo todo lo posible por mostrar que no está de acuerdo con ningún ajuste. De hecho, votó en contra en soledad prácticamente, junto con la izquierda y con Milei, y todo lo que ya sabemos que viene haciendo para diferenciarse del gobierno. Ahora, si efectivamente, como se supone, algún tipo de ajuste hay, y eso tiene un costo para el gobierno, ¿qué margen tiene el kirchnerismo para, la ciudadanía, la opinión pública? ¿Va a decir, no castigo al kirchnerismo porque el kirchnerismo se opuso a esto? ¿O si esto golpea al gobierno va a terminar golpeando también al kirchnerismo porque para la opinión pública son parte todos del frente de todos? Sí, esto es especulativo de nuevo. Habría que hacer 3 o 4 preguntas específicas en una muestra representativa, en serio, para contestarte con algún grado de seriedad, digamos. Pero lo que todos los analistas acordamos, es que se lleva puesto todo el sistema, digamos, ¿no? El kirchnerismo no se salva solo, eso seguro. Y el kirchnerismo yendo electoralmente solo tampoco retiene nada, ¿no?
es una minoría el kirchnerismo y una minoría el PRO de los halcones. Te dejo, Raúl, una para después del corte, tenemos que ir a una pausa ahora. Están pasando y van a pasar cosas en la región. Va a haber elecciones en Brasil, hubo elecciones en Chile, tenemos un presidente de izquierda cruzando la cordillera, un presidente de 35 años de izquierda, tenemos una intendenta comunista, si bien hay un gobierno liberal en Uruguay, pero tenemos una intendenta Colombia comunista también la izquierda ya. en Montevideo. En Colombia. Colombia, la izquierda, Lula parece que va a ganar las elecciones, yo creo que gana. La agrupación de Evo Morales gobierna nuevamente en Bolivia. Eso, alejándonos del clima FMI y no teniendo que gastar lo que se tenía que pagar al FMI, si se estabiliza un poquito la cosa, ¿ese clima regional puede influir a favor del gobierno y de Alberto Fernández? Volvemos enseguida después de la pausa, ya estamos. Proyectos que tienen que ver con poder garantizar la sustentabilidad del crecimiento económico que tuvimos el año pasado. Yo creo que podemos aspirar a que ese crecimiento económico, a pesar de lo que está pasando con la guerra de Ucrania, que genera turbulencia, pero podemos aspirar con algunas leyes como esta a darle sustentabilidad. La construcción venía muy bien. Se encendió alguna alarma porque se vio una caída en el nivel de ocupación de ese sector en los últimos meses. Esta ley vendría muy bien porque nos posibilitaría reactivar sobre todo la construcción de vivienda, que es algo tan necesario y que además genera mucho movimiento. Es una herramienta para reactivar una actividad que impacta en muchas industrias, ¿no? Como es la construcción, y sobre todo que absorbe mucha mano de obra, y mano de obra no muy calificada, que nuestra gente que no poco calificada es la que más sufre en este momento la situación económica. Esa es la realidad. O sea, sería un buen camino, no para revertir la situación de crisis, pero sí para paliar de alguna manera la recesión, el estancamiento, el poco horizonte laboral que hay, ¿no? Alta data. Lo hicimos a dúo. Dame, yo que esos 5, puñito. Vamos. Alta data la trae Martín Angulo, por supuesto, como les decíamos, picante del ámbito judicial y que cruje esta información en algún ámbito político. Epa. Todo suyo, caballero. Jueves, que viene, este jueves, 10 de la mañana, 5 señores se van a reunir alrededor de una mesa para hablar de ella. Ella es tal vez la ella más importante del país. Hay una sola ella, Hay una perdón, sola ella, ¿no? exactamente. Ella es una sola, Ella creo. es una sola. Y te voy a dar una pista más para terminar de descubrirlo y vamos a contar de qué se trata. Esa reunión se va a dar en el Palacio de Tribunales. Palacio de Palacio de Talcahuano. Tribunales. Palacio de Talcahuano. Te voy a dar una pista más, vos que conocés. ¿Dónde está la Corte Suprema? Cuarto piso del Palacio de Tribunales. ¿Corte Suprema? Corte Suprema. Apa. El jueves a las 10 de la mañana se van a reunir 5 señores para hablar de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación. ¿Quiénes son estos 5 señores tan enigmáticos? Son 5 personas que la verdad que no son conocidas para la gente en términos de nombre, ni siquiera en términos de imagen pública, pero son 5 personas que van a resolver sobre un pedido muy importante que está haciendo Cristina Kirchner en la justicia. ¿Le van a picar las orejas a la vicepresidenta? No sé cuántos se animan a hablar mal de Cristina Kirchner, pero probablemente le piquen las orejas a la vicepresidenta. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de 5 conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
que a partir de este jueves van a comenzar a analizar, no a resolver el jueves, pero sí a analizar una serie de planteos en la causa por el espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, espionaje del que fueron víctimas oficialistas de entonces, propios funcionarios de Juntos por el Cambio, como opositores de aquella época, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner. Esta causa que llegó a la Corte Suprema tiene varios planteos. Uno de ellos de Cristina Kirchner. ¿Qué pide Cristina Kirchner? Que la causa no esté más en los tribunales de Comodoro Pi y que vuelva a la justicia federal de Lomas de Zamora. ¿Por qué hablo de que estos planteos los van a resolver 5 conjueces y no los propios jueces de la Corte Suprema? Eso es lo que te iba a preguntar, porque es muy Porque interesante. los jueces de la Corte Suprema se excusaron de intervenir en esta causa. El juez Carlos Que Rosenkranz... pueden llegar a tener que intervenir en algunas otras causas que involucren a la propia Cristina llegado el momento. Exactamente. Ya son los 5 conjueces, así se los llaman porque no son los jueces titulares de la Corte, de la causa del espionaje ilegal. Cada aspecto de la causa Bueno, que Martín, llegue a la pero Corte en la práctica lo van a esos 5 tratar. conjueces funcionan como jueces de la Corte Suprema. Son Para la Corte, esta causa son la Corte Suprema. son la Corte, exactamente. Para esta causa son los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que van a tener que resolver este planteo. Muy importante planteo, porque son los jueces que van a definir si la causa sigue en los tribunales de Comodoro Pi, que es donde quiere que siga el macrismo, o si la causa vuelve a la justicia de Lomas de Zamora, que es lo que quiere el kirchnerismo. Ahora, Por lo todo tanto, toda esta situación tiene el mismo aroma de siempre, ¿no? Perdón por mi ingenuidad, ustedes son más técnicos con lo judicial, que se alargan los tiempos y se alargan y entonces ninguna causa se resuelve. eso- Y la realidad es que un espionaje ilegal amerita una definición. totalmente. Ahora, si eso pasa con muchísimas causas que tramitan en tribunales, sobre todo con las causas políticas, primero porque la propia ley tiene un montón de etapas que hay que cumplir que hace que las causas terminen siendo un chicle y muchas veces porque los propios jueces, los propios protagonistas Especulan. quieren que esto sea de esta No, manera. incluso que haya llegado a la Corte Suprema de Justicia no significa que se acelera, porque va a volver a bajar Claro, exacto, o a a eso me Comodoro Pi refería. o a Loma de Zamora y empezamos de nuevo. A la Corte Suprema llegaron algunos pedacitos de la causa, algunas cosas que las partes fueron presentando y que ya se resolvieron en otras instancias, pero que ahora llegan a la Corte Suprema. ¿Y hay alguna de las partes propias del gobierno anterior que haya ido a la justicia? Digo, de los propios espiados en Sí. esta causa, de los macristas, Sí. en teoría espiados por Mauricio Macri. Sí. ¿Alguno fue a la corte? ¿Vos decís si están presentados en la causa? Sí, muchos son ¿Ya querellantes. recurrieron a la Son- Corte Suprema? No, son Cristina es la única que llevó esta situación a esta instancia por la situación del fuero. principalmente son las víctimas, las que presentaron las causas, víctimas, si querés, del lado del hoy oficialismo, Ujú. los que van hasta la Corte Suprema de Justicia. Hay otras cuestiones que tienen que resolver, recusaciones de jueces, algunos procesamientos, pero en términos políticos lo más importante es este planteo de Cristina Kirchner, porque se va a resolver dónde queda en definitiva la causa, pero además también estos conjueces van a estar resolviendo si la decisión les gusta más al kirchnerismo o si le termina gustando más al macrismo. Muy bien. Justicia política, Cristina Fernández de Kirchner, temas que siempre inquietan y mueven la agenda en la República Argentina. Como nuestra encuesta del día, que también tiene que ver con uno de los dichos, expresiones hoy de Belis y estas ideas novedosas que tiene el gobierno. Y uno se pregunta, ¿con qué agenda están gobernando? Bueno, el gobierno quiere regular las redes sociales para desintoxicar la democracia. ¿Estás de acuerdo? Después salieron a aclarar que no, pero en principio esto surgió y durante todo el día las redes sociales ardiendo, ¿no? En sus propias opiniones. ¿Sí o no? ¿Qué te parece, Eddie, si le decimos a Raúl que vote? Y Pero resolvemos por la encuesta. supuesto, yo pensé que había votado Fernando Grey, pero ya que no se abrió la votación para ver cómo estamos en los resultados, ya tenemos 1.181 votos. El tuyo, Raúl, sería Un no. el voto 1.182. No. Vota por ¿No? el no. A ver. Y claro, creo que de las más altas que tenemos por el no, ¿eh? Sí, Absoluto y 94, rotundo. venimos más o menos así, polarizando mucho con, La verdad las, que sí. con las encuestas. 94.2, ahí estoy, estaba tapando el número, contra el 5.8, o sea, casi la totalidad, digamos, ese 5.8 lo vamos a respetar porque compone una
simpática minoría. Listo. A ver, si quieren instalar temas como para no simpatizar con la gente, lo están logrando. Digo, el gobierno lo está logrando. En la terapia de grupo deberían entonces llamar al portavoz o a quien esté especulando con la mirada de lo que se tiene que dialogar en el gobierno, las expresiones públicas de los ministros, porque realmente en popularidad pareciera que nada ayuda, Raúl. Usted es muy mala, es muy mala. No, Sí. yo siempre digo. No, creo que esto fue un ¿Qué error. agenda tienen? La verdad que. Fue un error inconsulto. Me parece que esa decisión fue inconsulto con cualquiera que sepa algo de estrategia política. No lo puedes plantear. Si vos me hubieras preguntado a mí, yo le hubiera dicho, ni menciones el tema. Ni menciones el tema. Porque es verdad que hay abuso en las redes. Es verdad que hay abuso en las redes. Pero entonces que sea un problema de la justicia, no un problema de la gestión de gobierno. No lo convertamos en una norma, porque lo convertís en una norma y después alguien la usa al revés a esa. Claro. Las restricciones son muy complicadas de administrar, mejor no incluir más. Ahora, estoy de acuerdo que hay abusos en las redes, estamos todos de acuerdo. No, totalmente, y lo planteábamos antes en el programa, Raúl, que por lo menos a mí me parece que es un debate muy interesante y muy sano de darlo, pero en un ámbito académico, en un ámbito educativo, en un ámbito estratégico de largo plazo, y no meterlo en la agenda caliente del día a día, porque no hay otra manera de entenderlo que decir, quieren limitar la libertad de expresión. Pero claro, además, a ver, desde el punto de vista de estrategia política, yo le hubiera dicho, no, esto te lo va a agarrar la oposición y te crucifica con esto. Más allá de que esté bien o mal, si vos querés limitar un medio de expresión desde el gobierno, la oposición te va a decir, vos me querés hacer callar. Y vos querés cerrar Google como China. Aunque no sea, la verdad, terminó ahí. no importa si es verdad, no interesa si es verdad o no. Si la intención era... No es esa la intención. Ahora, Raúl, pero bueno. sin comunicación, pero con política se puede ganar las elecciones. Acá parece que no hay comunicación, no hay buena comunicación, pero tampoco hay política. ¿Tiene alguna chance, le ves alguna chance al gobierno del 2023? Sí, pero está atada básicamente al control de la inflación. Básicamente lo que lo... Y había quedado pendiente el cambio de cuadro regional, ¿no? Claro, pero... A ver si eso lo puede ayudar al oficialismo. Si hay una onda, una ola hacia el populismo, hacia la izquierda, hacia el progresismo en el continente, eso influye y mucho, porque además uno empieza a ver otros países donde la cuestión camina mejor, donde no hay aumentos de tarifas, etcétera. Eso te ayuda, pero no, con eso solo no te alcanza. Eso puede ser una ayudita. Y después también, hablando de lo histórico, en el continente en los últimos años hubo una movida muy fuerte hacia la derecha, y ahora el péndulo vuelve a ir hacia el progresismo. Sucede siempre en el mundo esto. Raúl Aragón, muchísimas gracias por haber estado en Para que Sepas. En cualquier momento te volvemos a invitar. Gracias por Gracias, Raúl. Mañana, día de acampe piquetero sin límite de tiempo. No sabemos hasta cuándo. Otra vez, mientras tanto, viste que tenemos la propuesta de Ramiro Marra, que milita con Milei, de hacer un movimiento antipiquetero. Mañana, si vas a transitar, atención, porque va a haber caos y cortes en todo lo que es la 9 de julio. El desplazamiento en el microcentro va a ser bastante complicado, porque ya sabemos que estos movimientos son transversales. En teoría, es un acampe que tiene una fecha de inicio, pero no una fecha de culminación. Que se exigen organizaciones sociales que están reclamando al Ministerio de Desarrollo Social más planes sociales, programas sociales que dicen que han sido incumplidos, y este acampe piquetero tiene una bandera, la bandera de la inflación, la bandera de los programas que no alcanzan cuando la inflación va más rápido que la ayuda del Estado. Que no alcanza el monto y no alcanza la cantidad. Recordemos y atémoslo con que el Ministerio de Desarrollo Social hace 10 días atrás dijo: se cortan, a partir de acá no se entregan más planes sociales. El Polo Obrero fue el más enfático en aclarar que si no tienen una respuesta que les dé la razón mañana, se quedan acampando hasta que la tengan. Bueno, en teoría es hasta el jueves, pero prepárate porque no sabemos. Así que a transitar por otros lugares. Si podés volar, ¿viste? Teletransportate. Si querés volar, volá. Pues mañana va a estar inviable. Quédense, ya llega Vivi Canosa. Les damos la despedida a todo nuestro equipo. Gracias por estar. Nosotros nos reencontramos, por supuesto, mañana a las 19 horas, porque tenemos mucho más para que sepas. Totalmente. Chau. Hasta mañana. Vamos.